Sesión. Señora secretaria, ¿hay cuenta? Sí, presidenta. Primero tenemos una carta de la señora ministra de Medio Ambiente, que hoy día no va a poder concurrir porque está fuera del país, pero sugiere, primero que nada opina que los dos proyectos que tenemos en la comisión, el del Servicio Nacional Forestal y el del Servicio de Biodiversidad, sean tratados de forma independiente. Eso lo tenemos claro. Va a haber un informe respecto de cada proyecto de ley. Son proyectos de ley distintos cada uno. Y en el caso del Servicio de Biodiversidad, dice que ya terminó todo el trabajo en comisiones y solo se encuentra pendiente para su revisión en particular por la sala. Eso lo tenemos claro también, pero la sala es la que también acordó enviarlo a la Comisión de Trabajo respecto de las materias laborales. Y también, presidenta, hay que dar cuenta de diversas informaciones relacionadas con glosas de la ley de presupuesto en que se acordó que las pongan en conocimiento de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Esas están a disposición de todos los integrantes. Esa es la cuenta, presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Estaríamos de acuerdo entonces con la cuenta. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy en que tenemos como propósito recibir y seguir con el mandato que nos dio la Comisiones Unidas de Agricultura, Medio Ambiente y la Sala, de hacernos cargo de conocer la situación de normas laborales de los proyectos de Sennafor y de biodiversidad, que crea el Servicio de Biodiversidad. Hoy día vamos a escuchar, ya la semana anterior escuchamos sindicatos, vamos a continuar hoy día con el Sindicato de Trabajadores de Empresas CONAF, el presidente, el señor Elvis Núñez, y el Sindicato Nacional de Profesionales CONAF, y también a solicitud de la propia ministra tenemos dispuesto a escuchar a el Consejo de Guardaparques en relación al Servicio de Biodiversidad. ¿Los que van a hablar? Los que van a intervenir se sientan acá en la mesa. Muy bienvenidos. Bueno, muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos todos los presentes. Vamos a continuar con el trabajo de escuchar a dirigentes de Sennafor y también hoy día a dirigentes del servicio o personal del Servicio de Biodiversidad, que va a ser traspasado, el Consejo de Guardaparques. Esto con el propósito que nuestra comisión pueda emitir un informe en relación a las normas laborales contenidas en estos proyectos. Vamos entonces a escuchar hoy día al Sindicato de Trabajadores de Empresas de CONAF CITREM. Vamos a saludar al director de CONAF. Muy buenas tardes, señor Rebolledo. Al asesor, señor. Y también al presidente Elvis Núñez. ¿Está presente, don Elvis? Ya. Don Elvis Núñez tiene que sentarse acá porque tiene que exponer. La tesorera, señora Paloma Bravo, y el secretario, don Osvaldo Herrera. Ellos son los primeros que van a exponer. En segundo lugar, el Sindicato Nacional de Profesionales CONAF SINAPROF, el presidente, señor Ricardo Heinzson, está allá. Los directores Andrés Herrera, Eduardo Olmedo y Felipe Jalil. Y el Consejo Guardaparques, el presidente, señor Mario Maturana, que está acá. Buenos días. Muy buenos días. Después entonces se incorpora a la mesa cuando tengamos el espacio. Muchas gracias. Muy bien, sean todas y todos muy bienvenidos. Voy a ofrecer la palabra entonces al señor Elvis Núñez. Muy buenos días, muchas gracias, presidenta, por la invitación, por intermedio de usted, a los demás también senadores miembros de esta comisión. ¿Ya?
vamos a desarrollar la presentación de CITREM en base también a lo que presentamos en su momento en marzo de 2000, o sea, el 18 de marzo de 2019 en la sesión de Comisión Unida de Agricultura y Medio Ambiente, para interiorizar también a los senadores que no estuvieron ese día en la sesión, ¿ya? Los temas a tratar: el artículo 15 de bienestar y el DC 28, el título cuarto del personal, sobre el SVAP y el CERNAFOR, y documentos que se presentaron y están en sus carpetas con respecto a la presentación misma, el informe de bienestar, un informe de un comodato de propiedad y un caso de estudio. El artículo 15 en este momento del proyecto de ley de CERNAFOR señala: el reglamento no estará afecto a las disposiciones contenidas en el decreto número 28 de 1994. Explicamos en su momento cómo se había llegado a este párrafo en el artículo mediante una minuta entregada por el expresidente, aclaro, de SINAPROF, en su momento el señor Manuel Soler, a la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, mediante la inclusión en el protocolo de acuerdo FENACI-SINAPROF de la exigencia que el bienestar no esté afecto al DS 28 basado en la minuta del señor Soler. Se deja establecido, en su momento se dejó establecido que la minuta sobre la pérdida de beneficio que decía, al dejar afecto al reglamento de bienestar al DS 28, está equivocada, a la evidencia de antecedentes aportados por representantes de los trabajadores en el Consejo de Bienestar, la conclusión y el ofrecimiento del Ejecutivo de eliminar el párrafo en el artículo 15 en vista que no se pierden los beneficios, en una reunión que tuvimos en Oficina Central con respecto a la mesa sindical el día 13 de marzo de 2019. Ante la evidencia de las propias declaraciones del superintendente de Seguridad Social, señor Claudio Reyes, y la señora Romy Smith, intendente de suceso, en la sesión de Comisión de Agricultura del 11 de julio de 2017, la misma fecha de la minuta del señor Soler. Y ahí hay un link en YouTube donde está esa sesión, donde pueden ir contrastando lo que estamos diciendo ahora. ¿Qué dijo la Superintendencia de Seguridad Social en la Comisión de Agricultura del 11 de julio de 2017? Bueno, señalaba que si bien se mantenían la totalidad de los beneficios, incluyendo el FAS, con aplicación del DS 28, existían dos excepciones. Los servicios de bienestar que se rigen por el DS 28 no pueden constituir garantías para responder en calidad de aval por deudas contraídas por sus afiliados. Lo que existe actualmente son cartas de resguardo que tienen un tope que lo determina un seguro de salud contratado, que es de 409 de fomento, por lo que no compromete el patrimonio del servicio, que es lo que pretende salvaguardar el DS 28. Las otras excepciones que hablaban en su momento solo pueden afiliarse funcionarios de planta y a contrata o jubilados del servicio, sin perjuicio que de poder hacerlo los trabajadores contratados por el Código del Trabajo, calidades que no se cumplen en la Asociación Gremial Pronatura. Opinión compartida también por la intendenta señora Romy Smith. Ante esta situación es irrelevante, pues nadie condiciona o hace mención no aplicar el DS 28 por el perjuicio que pueda causar al gremio Pronatura, entidad que no funciona con regularidad y que no tiene afiliado al servicio en este momento. No se justifica su inclusión por los derechos del personal jubilado de pertenecer al bienestar de forma voluntaria, están garantizados sin discriminación en la institución. ¿Qué tenemos actualmente como reglamento de bienestar? Bueno, tenemos un reglamento de bienestar sin estar afecto al DS 28, pero sí inspirado en su articulado. Un reglamento que otorga muchas libertades para disponer en su regulación determinaciones personalistas. Un reglamento débil en garantizar el cumplimiento de sus disposiciones. Solo tiene como organismo regulador una entidad no especialista como la Contraloría, sin instrumento específico de análisis como el DS 28, lo que puede afectar a las resoluciones y también a las probidades que le puedan dar ellos dentro de toda la amalgama de trabajo que tiene la Contraloría. Un reglamento que no garantiza la probidad que exige el empleo de medios idóneos de diagnóstico, decisión y control para concretar dentro del orden jurídico una gestión eficiente y eficaz, como lo señala el título tercero de la Ley 18.575 sobre probidad administrativa, por lo que no está en sintonía con el estatus de servicio público que tendrá el CERNAFOR. ¿Qué es lo que se busca dejando a efecto el reglamento DS 28? Aquí tenemos un claro ejemplo con respecto a este como dato de una propiedad que está otorgada a una entidad interna dentro de la corporación. Evitar la discrecionalidad y privilegio en el uso de los bienes a solo una parte de los trabajadores mediante la entrega a comodato de propiedad a organizaciones internas en CONAF para su usufructo, impidiendo a bienestar aumentar el patrimonio para mejorar los beneficios. Aquí hay una observación con respecto al articulado cuarto transitorio. Este tipo de propiedades, al no ser administradas por el bienestar, no continuarán destinadas al uso de sus trabajadores y de trabajadores que hubieran sido o sean traspasados al Servicio Nacional Forestal. Eso es lo que indica el articulado cuarto transitorio, que solamente los que administran bienestar van a hacer uso por los trabajadores. Al parecer, mediante este tipo de situaciones de comodato, estarían esas propiedades obviadas.
Se trata también, con aplicación del DS-28, evitar la libre disposición del reglamento para incorporar como beneficiario a entidades externas con personalidad jurídica propia, sin contar con el parecer de los afiliados cuyo aporte supera el aporte estatal y sin regulación superior especialista. La posibilidad de mejorar la cuota de incorporación a los jubilados mediante acuerdos transversales con las organizaciones sindicales y la inclusión de los funcionarios o funcionarias que serán traspasados al ESVAP para que no pierdan sus derechos adquiridos y los beneficios del bienestar, dentro de un marco regulatorio claro y transparente. ¿Ya? La posibilidad de ordenar, mejorar la gestión y mejorar precariedades para cumplir las exigencias del DS-28. Ya en ese sentido veo aquí una oportunidad de mejora, por lo menos contar con un sistema contable eficiente dentro del servicio de bienestar. Petición. Como no existe ningún perjuicio a los trabajadores y a los beneficios del bienestar, solicitamos modificar el artículo 15 para que el reglamento de bienestar esté afecto al DS-28, como lo señala la indicación número 207 del honorable senador Alejandro Navarro. ¿Qué ocurre obligar por ley a no dejar el reglamento afecto al DS-28? Impide y le quita al futuro jefe del servicio ejercer la voluntad, si así lo estima necesario, de aplicar el DS-28 por alguna situación que él pueda estar observando en ese momento. Ante esta situación, está la propuesta de modificar el artículo 15 eliminando el párrafo que indica que el reglamento no estará afecto al DS-28. De esta forma, el reglamento del bienestar continúa como hasta ahora, un reglamento no afecto al DS-28 y solo inspirado en su artículo, y no le quita la posibilidad de adhesión voluntaria al futuro jefe del Sernafor. Esta situación, en el fondo, viene a graficar lo que pide también los compañeros de la Federación, que quede tal cual el bienestar como está, ¿ya? Y a su vez tampoco le estamos impidiendo al futuro jefe de servicio del Sernafor poder incluir el bienestar que esté afecto al DS-28. Petición a raíz de la existencia de propiedades que no administra bienestar. Se solicita modificar el artículo 4º transitorio en su inciso 3º, eliminando la frase "y administrada por su servicio de bienestar", agregando al final del inciso "y deben ser administradas por su servicio de bienestar", quedando de la siguiente forma: las cabañas, casas de huésped y otras instalaciones que hayan sido adquiridas, construidas o habilitadas para su funcionamiento con aporte de los trabajadores de la Corporación Nacional Forestal continuarán destinadas al uso de sus trabajadores y trabajadoras que hubieran sido o sean traspasados al Servicio Nacional Forestal y deben ser administradas por su servicio de bienestar. Además, se requiere que tanto el proyecto de ley de Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Servicio Nacional Forestal garanticen que el personal traspasado al SBAP no perderá el uso y beneficio del servicio de bienestar. De lo contrario, se producirá un gran perjuicio al servicio de bienestar y a los trabajadores, pues el éxito de su sustentabilidad financiera está estrechamente relacionado con el volumen de afiliación y afecta directamente a los servicios y beneficios. Aquí hay una situación que se ve reflejada en este momento en el actual servicio de bienestar del SAC, que está sujeto al DS-28, ¿ya? Que incorpora a entidades distintas de lo que es el SAC. ¿Qué dice el decreto 81 del servicio de bienestar del SAC? Sujeto al DS-28, el título 2 de la afiliación y desafiliación en su artículo 2, para ingresar al servicio de bienestar será necesario tener la calidad de empleado de planta o a contrata o haber jubilado teniendo alguna de dichas calidades del servicio agrícola y ganadero, en adelante SAC, de la Subsecretaría de Agricultura, en adelante de la Subsecretaría o de la Oficina de Estudios y Política Agraria, en adelante ODEPA. Esta es una muestra clara que el DS-28 sí permite en ese tipo de situaciones de poder incluir, como lo estamos pidiendo, a nuestros compañeros que se han traspasado al SBAP en su momento. Título 4 del personal. Aquí hay una reflexión, una pregunta con respecto a si existe una verdadera voluntad, en el fondo, de estar regido solamente por el Código del Trabajo y el DS-249, y no una dualidad con lo que existe actualmente con el Estatuto Administrativo. Y también, a su vez, que los derechos y obligaciones estén dados solo por el Código del Trabajo y el RIO. O sea, ¿existe realmente voluntad política para que esto se mantenga? La verdad es que es incierto, ¿ya? Entonces, en ese sentido, mal podría yo enfocarme solamente en este punto y terminar la presentación hasta aquí. A modo de ejemplo y de sacar a la luz el problema que tenemos actualmente y que hemos tenido, y no es solamente en esta administración, sino que viene de mucho más atrás. Claro, el tema de la reglamentación hecho con los trabajadores suena bien bonito, participativo, todo ese tipo de cosas, pero no se sacan mucho si no son respetados, ¿ya? En ese sentido, aquí tenemos una situación de estudio en cuanto a la administración en CONAFE, los periodos presidenciales de 2010 a 2014, de 2014 al 2018 y de 2018 en adelante.
¿ya? No tenemos ciencia cierta más o menos cómo está la situación ahora, ¿ya? En este año. Ahí están las fuentes sobre una causa de un juzgado en letra del trabajo, el RIT, el informe de investigación de proceso de contratación de personal y provisión de cargo, y la información activa del gobierno transparente, que en el fondo viene a validar lo que es otro informe contemplado, ¿ya? ¿Qué pasa con esto? La evidencia nos indica que se ha constituido hechos contrarios al contenido ético normativo que funda toda relación de trabajo dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Son situaciones que hay que contemplar y que no queremos que se traspasen en el nuevo servicio forestal, ¿ya? Se han incorporado trabajadores a la dotación en el marco de L 249 de 1973 de la siguiente manera: de forma discrecional, sin proceso de concurso interno, afectando la promoción, ¿ya? Sin autorización del cupo que contempla la ley de presupuesto, ¿ya? Evidentemente, este tipo de situaciones afecta y atenta contra la dignidad de todos los trabajadores, ¿ya? Que ven esforzados sus capacidades y su futuro laboral dentro de la corporación y también del nuevo servicio forestal. Si es que este tipo de situaciones no están resueltas, vamos a seguir con el problema de transgredir los derechos de los trabajadores, y que son producto de reglamentos que se han acordado y que no se respetan. Estas situaciones se repiten sistemáticamente de una administración a otra. Los esfuerzos se tornan infructuosos por sacar adelante reglamentos particulares en acuerdo con los trabajadores, toda vez que sucesivas administraciones, independientes todo del color político, lo respeten. Río, promoción, etc. Históricamente, las obligaciones, provisiones y sanciones están claramente definidas y ejecutadas para el trabajador que no cuenta con cargo de jefatura y directivo. Pero ¿quién controla y sanciona al equipo directivo y cómo? En un ambiente híbrido como el nuestro, sujeto al Código de Trabajo, evidentemente los trabajadores tienen sus sanciones y obligaciones bien estipuladas, ya sea en el contrato, en el RIO y por lo que dice el Código del Trabajo. Y a su vez tienen también derecho a defenderse ante alguna situación injusta que el empleador pueda otorgar. Pero resulta que las obligaciones en ese sentido por parte del empleador se pierden porque el empleador por sí mismo no va a ir a autodenunciarse a la inspección del trabajo, entonces no hay ninguna forma de que exista una sanción al empleador al ejecutar cosas contrarias y reñidas a la ética o a los derechos de los trabajadores. Entonces eso es sumamente importante rescatarlo porque vamos a pasar a ser un servicio 100% público. O sea, hay una responsabilidad ahí que hay que destacar y que merece también algún tipo de sanción distinta a lo que tenemos nosotros los trabajadores, que eso ya está claramente identificado. Se necesitan herramientas potentes y eficaces que inhiban estas malas prácticas al personal que conforma el equipo directivo y que afectan negativamente a los derechos de los trabajadores, a las relaciones laborales, la oportunidad de desarrollo profesional y a los riesgos psicosociales. Por el grado de responsabilidad, las obligaciones, provisiones y sanciones de la dirección ejecutiva, direcciones regionales, directivos de confianza y unidad asesora claramente deben ser distintas a las que contempla para los demás trabajadores subalternos. El actual articulado del proyecto de ley Senafor no pone cuidado sobre estas materias. Propuesta. Para garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores, la reglamentación debe ser los contemplados en el Estatuto Administrativo, exceptuando el RIO, que continuará desarrollándose en conjunto con los trabajadores, ¿ya? Los deberes y obligaciones serán los que estipule el Código del Trabajo, RIO y el Estatuto Administrativo. Los derechos serán los que estipule el Código del Trabajo, el RIO, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, el RIO, y el Estatuto Administrativo. Las sanciones serán las que estipule el Código del Trabajo y el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad para los trabajadores sin cargo de jefatura y directivo. Las sanciones serán las que estipule el Código del Trabajo, RIO y el Estatuto Administrativo para los trabajadores con cargo de jefatura y directivo. Que quede en el articulado que quien regule el nuevo servicio forestal será Contraloría General de la República sobre todas las acciones que involucren recursos del Estado, incluyendo las contrataciones del personal. Esta es otra situación que se pierde un poco Contraloría, como somos híbridos. Nosotros entendemos que aquí la Contraloría tiene que atender los recursos que el Estado invierte para subvertir todo el personal. Entonces, de repente nos encontramos con situaciones que se ha hecho uso de recursos del Estado para contrataciones que no están bien reguladas, por así decirlo, pero ellos nos desvían para el tema de la inspección del trabajo, ¿ya? Porque somos derecho privado. Pero a su vez la inspección del trabajo dice no tenemos nada que hacer aquí porque es un tema de Contraloría, entonces queda algo ahí en el aire. Esa cosa hay que definirlo. Y si fuera por un artículo como este, en el artículo de ley del Senafor, bienvenido sea. ¿Ya? Nos facilitaría bastante el trabajo a los dirigentes, al empleador, a todos en definitiva. Seguro de sensatez debe permanecer. Se debe garantizar el derecho a huelga del artículo 345 del Código del Trabajo y se debe estipular en el articulado el derecho de la negociación colectiva del Código del Trabajo.
Con respecto al título cuarto del personal, el artículo 8 vulnera la garantía individual contemplada en la Constitución Política de Chile, el artículo 19, número 24, derechos de propiedad de la Constitución, número 16, de la garantía individual de la libre elección de un trabajo. Este es un trabajo que nuestro sindicato contrató un estudio en Derecho a una abogada experta en el tema y nos describió todas las vulnerabilidades constitucionales que existen al respecto. Derecho adquirido. Actualmente la indemnización ordinaria es por un límite de 11 años, con respecto a lo que dice el artículo 8, a todos los trabajadores de CONAF. El artículo señala un máximo de indemnización a 6 años para trabajadores de CONAF cuyos cargos postulados por alta dirección pública sean por término de relación laboral y supresión de planta. Esta supresión en sus derechos se convierte en una coacción para el funcionario con más de 6 años de servicio en CONAF a no postularse a cargo porque sus derechos se verán medrados. Petición. Resguardar la indemnización de los 11 años de servicio que garantiza el Código del Trabajo al personal del servicio traspasado que se adjudica un cargo directivo de alta dirección pública en el mismo servicio y luego del término de la relación laboral estando en dicho cargo. Indicación aceptable, la número 177, eliminar el inciso tercero del honorable senador señor Alejandro Navarro. Con respecto al artículo 10, vulnera la garantía individual establecida en el artículo 19, número 2 de la Constitución, igualdad ante la ley. Resulta aberrante a derecho y a la más mínima justicia que los trabajadores de CONAF van a ser los únicos en la administración pública con todas las obligaciones de los funcionarios públicos establecidos. Estos son DFL 29, fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre el Estatuto Administrativo, la Ley número 18.575 y su título tercero sobre probidad administrativa, la Ley 20.880, título segundo sobre declaración de intereses y patrimonio. Y no se les aplique ningún derecho contemplado en la misma Ley DFL 29 como la carrera funcionaria, entre otros. Petición. Incorporar la carrera funcionaria al título 2 del DFL 29, del Estatuto Administrativo. Indicación aceptable. No existe indicación que incorpore el petitorio. Es de esperar que de la comisión, dentro del informe que pueda presentar a la Comisión Unida de Agricultura y Medio Ambiente, pueda existir también una observación con respecto a un plazo de indicaciones para poder contemplar estas situaciones con los senadores y puedan incorporarlo, ¿ya? El artículo 11 vulnera la garantía individual establecida en el artículo 19, número 2 de la Constitución, igualdad ante la ley. La promoción tiene directa relación con el derecho a carrera funcionaria del título segundo del DFL 29. Fija el texto refundido, coordinado, sistematizado de la Ley 18.834. Derecho que no se otorga a los trabajadores de CONAF, pero sí se les agrava con todas las obligaciones, como son responsabilidad administrativa y causales de término de relación laborales nuevas. La petición, lo que describe este artículo, se resuelve incorporando en el artículo 10 la carrera funcionaria del título 2 del DFL 29. Indicación aceptable. La número 187 y 188, eliminar el artículo 11 del senador Alejandro Guillé y el senador Alejandro Navarro. Título cuarto del personal, con respecto al artículo 12. Vulnera la garantía individual establecida en el artículo 19, número 2 de la Constitución, igualdad ante la ley. ¿De qué le sirve al trabajador ser evaluado en su desempeño si no tiene derecho a la carrera funcionaria, nuevamente, como los otros funcionarios públicos? La evaluación que señala este artículo solo va a servir para justificar términos de relación laboral, como lo señala el inciso segundo de la norma en comento. Se convierte en una nueva causal de despido que hoy los trabajadores de CONAF no tienen. Esta norma no tiene un equilibrio, pues es una nueva carga para los trabajadores de CONAF. Ningún derecho como los que tienen todos los trabajadores públicos y sujetos a evaluación. Petición. Incorporar un artículo con el sistema de evaluación del párrafo cuarto del título 2 del DFL 29. Indicación aceptable. Número 192, número 193, eliminar el artículo del senador Alejandro Guillé y el senador Alejandro Navarro. Artículo 14. Vulnera la garantía individual establecida en el artículo 19, número 2 de la Constitución, igualdad ante la ley. No se le reconoce la capacitación como un derecho a los trabajadores de CONAF como el resto de los funcionarios públicos. La capacitación está en directa relación con el perfeccionamiento para avanzar en la carrera funcionaria que no está asegurada como un derecho, no está regulada en la ley como el resto de los funcionarios públicos. Petición. Agregar como artículo 14 nuevo el texto completo del párrafo 3 del título 2 de la carrera funcionaria sobre la capacitación del DFL 29 según indicación 204. Indicación aceptable. Número 202 y número 203. Elimina el artículo 14 del senador Alejandro Guillé y el señor Alejandro Navarro.
Y la aceptable también, evidentemente, es la número 204 del senador Alejandro Navarro, que agrega referente a la capacitación lo indicado en la petición. El artículo 16 vulnera el derecho a igualdad ante la ley del artículo 19, número 2 y número 16, libertad de trabajo y su protección, número 24, derecho a la propiedad. A los funcionarios públicos se les aplica solo las causales de término de sus propios estatutos, no se les aplican además las del Código del Trabajo. Este proyecto de ley pretende aplicar a los funcionarios de CONAF estas nuevas causales de término de relación laboral a través de procedimientos administrativos, despidos por sumario administrativo que contempla el artículo 126 del DFL 29 para funcionarios públicos. Vulnera derechos adquiridos de los trabajadores de CONAF, pues a la fecha tienen derecho a recurrir a juzgados de letra de trabajo, los cuales revisan la forma y el fondo, son un poder independiente del Poder Ejecutivo, sus procedimientos son públicos, no secretos, con derecho a un defensor letrado, además con derecho a impugnación en un tribunal independiente y letrado, situación que no está presente en este artículo. Petición. La responsabilidad disciplinaria por los actos realizados en el ejercicio de las funciones deben ser sancionados por el RIO y el Código del Trabajo, para los trabajadores que no tengan cargos de jefatura ni directivo. Indicación aceptable, la número 210. Eliminar ese artículo, ¿ya?, del senador Alejandro Navarro. El artículo 17 vulnera garantías individuales, derechos adquiridos e igualdad ante la ley. Este artículo nuevamente aumenta las causales de despido, además con procedimientos administrativos que no garantizan el derecho a defensa. Si se aprueba este artículo, los trabajadores de CONAF van a ser los trabajadores con más causales de término de relación laboral en Chile, con menos estabilidad laboral y a la vez los trabajadores con menos derechos en nuestro país, discriminación arbitraria, pues no tienen ningún sustento. Hemos podido constatar que este modelo de dualidad del Estatuto Administrativo con el Código del Trabajo han sacado plantillas de algunas organizaciones que se han creado, pero se han creado organizaciones nuevas, sin la trayectoria de los 40 y tantos años que tiene CONAF. Sin gente que haga de peso para decir, sabe que esto está mal, hay que modificarlo. ¿Ok? Hay que tener cuidado con eso. Petición. Las infracciones a los deberes y provisiones de los contratos de trabajo, las contempladas en el título 3 de la Ley Orgánica Constitucional de las Bases Generales de la Administración del Estado, Ley 18.575, la Ley 20.880, deben ser sancionadas por lo indicado en el RIO y mediante una investigación interna que contempla el RIO, el Código del Trabajo y la referente a la probidad por el artículo 160 del Código del Trabajo, que hay un artículo ahí que sanciona por temas de probidad, con el derecho a defensa de los trabajadores que le son aplicables al régimen del Código del Trabajo. Indicación aceptable, la número 212, número 213, para suprimir el artículo del senador Alejandro Guiller y el senador Alejandro Navarro. Artículo 18. Artículo 18. Vulnera los números 2, 16 y 24 de la Constitución. Nuevamente el legislador pretende aumentar las causales de despido a los trabajadores de CONAF. Es el juzgado del trabajo que le corresponde determinar la procedencia o improcedencia de las causales del 161 del Código del Trabajo, no al director nacional del nuevo servicio. Perdón. El Poder Ejecutivo se atribuye competencia de los tribunales de justicia, específicamente de los tribunales del trabajo. Los trabajadores sujetos al Código del Trabajo no tienen los límites en su negociación colectiva o individual. Respecto a indemnización por término de relación laboral, una vez más este proyecto de ley vulnera los derechos de los trabajadores de CONAF, imponiéndole solo obligaciones del Código del Trabajo y ningún derecho. Pretende dar término a la relación laboral por evaluación deficiente de desempeño. Petición, dar curso a la indicación aceptable. Indicación aceptable, la número 215, número 216 y número 217. Elimina el artículo del senador Alejandro Guiller, senador Alejandro Navarro, senadora Jimena Rincón y del senador Álvaro Elizalde. Artículo segundo transitorio. Vulnera la garantía individual del artículo 19, número 24 de derecho de propiedad. Todos los funcionarios de CONAF ya han adquirido el derecho del cargo que tienen, por lo que no pueden perderlo por mandato legal. Es propiedad de los trabajadores, al igual que todos los derechos que ya tienen han ingresado a su patrimonio. Petición. Disponer sin solución de continuidad por el solo Ministerio de la Ley el traspaso de todo el personal de la Corporación Nacional Forestal al nuevo servicio. El traspaso se llevará a cabo en un único decreto, indicación 281. La dotación máxima que se pretenda fijar en el nuevo servicio debe ser igual al total de personal traspasado por el solo Ministerio de la Ley. No se podrá contratar personal independiente al tipo de contrato con una remuneración superior a la asignada al personal de dotación según los diversos escalafones y grado piso de cada uno de ellos. Esta es una situación que actualmente la institución Cercotec contempla dentro de su orgánica jurídica
y que nosotros hacemos la atención que es necesario que también esté dentro del nuevo servicio Cernafor, porque hemos tenido situaciones que se ha contratado personal transitorio, del cual no está sujeto dentro del escalafón, pero llegan recién a la institución con un sueldo superior a un funcionario o funcionaria que lleva años en la corporación en el grado más bajo de su piso. Hay una falta a los derechos y también a la dignidad de las personas. Se debe mantener los años de antigüedad, las indemnizaciones por los 11 años de servicio y también las indemnizaciones a todo evento. Sobre las organizaciones sindicales, hay varias propuestas sobre esta situación, pero lamentablemente no son satisfactorias porque transgrede el principio de autonomía sindical. En ese sentido, la petición que tenemos es nuestro deseo que las organizaciones sindicales se mantengan al momento del traspaso con todas las garantías y principios de autonomía que otorga la ley y la Constitución. Para garantizar este anhelo, apoyamos y hacemos un llamado a los honorables senadores y senadoras a apoyar la indicación número 219 del honorable senador Alejandro Navarro con respecto a un título quinto nuevo sobre las organizaciones sindicales. ¿Qué dice este artículo quinto nuevo? Precisamente garantizar la continuidad y permanencia de las organizaciones sindicales en el nuevo servicio. Y que sean a su vez su respectiva asamblea el futuro que quieran seguir más adelante. Sobre el SVAP. Hasta el momento reconocemos el acercamiento por parte del Ministerio de Medio Ambiente con los trabajadores y algunos dirigentes también de la corporación, pero ese acercamiento por parte de los trabajadores ha sido como muy encerrado y muy enfocado solamente al personal de áreas silvestres protegidas. Nuestra intención es, invitamos a la ministra, que no está acá, o se los traspasa también los asesores, es invitar a la ministra a CONAF y que pueda tener esa conversación abierta para abrir precisamente el diálogo y el debate con respecto al área silvestre protegida. De acuerdo al informe financiero, contempla una dotación de 1.072 trabajadores al final de su periodo de implementación en el SVAP, de los cuales 536 serán los traspasados desde el Cernafor o de CONAF entre profesional y guardaparque. Del financiamiento no se sabe cuánto quedará dentro de la ASP o fuera. Los traspasados serán con su carga presupuestaria indicada en el 04. Existe personal que trabaja en la casa, en la gerencia de áreas silvestres protegidas, y sus contratos no están financiados por el 04. Los que no pasarán al SVAP y quedarán en el Cernafor o en el CONAF, o bien, no sé, despedidos, no sé. Es complicado esa situación, es algo que si no se toma en cuenta va a haber una discriminación. La dotación del SVAP no considera cubrir el déficit de 1.500 guardaparques y 500 trabajadores de mantención de las unidades. Actualmente hay 21 ASP, áreas silvestres protegidas, sin presencia de guardaparque. El déficit de guardaparque aumenta con las nuevas áreas que se suman del Ministerio de Medio Ambiente. El informe financiero del SVAP es deficitario como para garantizar la protección del área silvestre protegida, que en el fondo su banderita de presentación con respecto a esto. Tenemos un cuadro comparativo con respecto a la dotación del programa de este año, en marzo, ¿ya? Ahí está identificado el financiamiento 04 del personal de la gerencia. En total hacen 522 y hasta el momento tendríamos 253 guardaparques. Pocos. Que debiera hacerse cargo el servicio de biodiversidad de áreas silvestres protegidas. Además de incluir la petición de los guardaparques de generar su propio estamento con su rango de grado, piso y tope al respecto. Sobre el Cernafor. Lamentamos la modificación del noveno transitorio, ya que nos quita la ASP y junto con ello nos quita el trabajo, en circunstancias que tampoco está garantizada, a nuestro entender, el debido resguardo de la ASP. En el SVAP contempla articulado de definición de la protección de la biodiversidad, pero también observamos más adelante lo permisivo que puede ser mediante concesiones a proyectos turísticos, minería, etcétera, ¿ya? Empequeñece y debilita nuestras funciones en el futuro de Cernafor. Limita la movilidad laboral dentro del servicio. O sea, no vamos a tener los trabajadores la posibilidad de movernos de un lado a otro de acuerdo a nuestras capacidades y también a la promoción misma que pueda incurrir internamente, ¿ya? Muchas gracias por escuchar a este dirigente. Así que eso sería todo. Muchas gracias, señor Núñez, presidente de CITREM. Vamos a seguir escuchando. Tenemos 3 exposiciones, nos queda 1 hora de sesión y son bastante extensas al parecer las exposiciones de cada uno de los representantes.
Entonces vamos a escuchar al presidente, señor Ricardo Heinzson, presidente nacional de SINAPROF. Tiene la palabra, señor Heinzson. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Bueno, como esta es la primera instancia en que nos dirigimos a ustedes, a esta comisión, después de lo pedido a gritos desde el comienzo de esta tramitación de este proceso, de este proyecto, perdón, y agradecemos esta invitación justamente para dar a conocer nuestro punto de vista respecto de este proyecto, que la verdad que nosotros consideramos que es nefasto, especialmente para los trabajadores. Y además es malo para el país, es un proyecto malo para el país. ¿Quiénes somos? Bueno, somos el Sindicato Nacional de Profesionales de CONAF, que agrupamos más o menos a 500 trabajadores, profesionales y técnicos con asignación profesional, que se desempeñan en todas las áreas del quehacer de CONAF. Esta actual directiva asumió en diciembre de 2017 y percibió los graves defectos y las graves falencias de que adolecía este proyecto. Apoyamos el año 2014 decididamente y creímos muy de buena fe en el proceso participativo interno denominado Conversemos la CONAF. Este proceso duró 2 años. En él, los trabajadores participaron activamente dando su opinión para elaborar una propuesta de ley de un nuevo servicio forestal. Los trabajadores creímos todos, que ahora sí se consideraría su opinión, mas ello lamentablemente no fue así, porque se extrajo un producto que fue presentado y hecho llegar a la Comisión de Agricultura de la Cámara, actualmente debiera estar en la Comisión de Agricultura y unida a la de Medio Ambiente del Senado, y es un tratado, la verdad es un producto bastante extenso, que trata todo lo que se conversó en ese proceso participativo con los trabajadores. La verdad que nada de eso fue acogido en este proyecto. Desde que terminó ese proceso, Conversemos la CONAF del año 2016, nunca más la autoridad de CONAF se reunió con los trabajadores para tratar el texto del proyecto de ley. Los cambios al proyecto se han dado en sede legislativa, es decir, en este honorable Congreso Nacional. No a instancias de la dirección ejecutiva de CONAF. Ahora, ha habido un par de reuniones a las que el Ejecutivo ha llamado por separado a los distintos sindicatos. No ha habido un avance en las normas laborales. Por lo mismo es que vamos a pedir en este momento un nuevo plazo de indicaciones para poder plasmar lo que el Ejecutivo está prometiendo, que es arreglar, modificar, mejorar las normas laborales. Actualmente, bajo la nueva administración no ha habido mayor proceso participativo con los trabajadores. Directamente con los trabajadores, como sí se hizo entre el año 2014 y 2016, no lo ha habido. Solo ahora, en este último tiempo, se han efectuado las pocas reuniones antes dichas. ¿Por qué estamos en desacuerdo? Si esto no es un capricho. Primero, porque el proyecto de ley no da cuenta de las opiniones de los trabajadores, como dijimos recién, que se encuentra plasmado en el documento consolidado y que fue entregado a la Comisión de Agricultura de la Cámara, como ya dije. El actual proyecto repone normas que habían sido fuertemente resistidas por las organizaciones sindicales e incluso fueron eliminadas por nuestra presión en la Comisión de Agricultura de la Cámara, fueron repuestas mediante indicaciones ingresadas a última hora en la Comisión de Hacienda, y son normas aberrantes, como por ejemplo el artículo 2 transitorio, que veremos más adelante, número 1, y el título 5, me refiero a los directivos, a la continuidad de los directivos, y la continuidad y la contrata encubierta que hay detrás de todo este proyecto. También nos oponemos porque precariza la estabilidad laboral y disminuyen los derechos de los trabajadores, como veremos. Nada dice de dotación o carrera funcionaria. Se pierden derechos adquiridos por los trabajadores a lo largo de los años, establecidos en el Código del Trabajo y en el RIOS, Reglamento Interno de Higiene, Orden y Seguridad. No establece la necesaria indemnización a que tendrían derecho los trabajadores con motivo del traspaso al nuevo servicio. Esta no es la creación de un servicio nuevo que no surge de la nada. Estamos traspasando gente, estamos traspasando trabajadores, personas, familias. Por lo tanto, aquí necesariamente, es más, el empleador mismo no es idéntico. Por lo tanto, corresponde la indemnización que se amerita. Es un proyecto reactivo. Fue presentado y hecho a la rápida, a última hora, producto de los incendios feroces que hubo en el verano de 2017.
Por lo tanto, es un proyecto que lamentablemente fue mal hecho, y mal hecho en todo sentido, y especialmente en el aspecto o plano laboral. Si bien hay un protocolo, hay que dejar también constancia, si bien hay un protocolo, que lo tengo aquí, de acuerdo entre ejecutivos, dirección ejecutiva, sindicatos del año 2017, este no se ha cumplido por parte del ejecutivo anterior y este. Y no fue suscrito por este sindicato. Ahí lo voy a mostrar, voy a dejar copia de ese documento donde está firmado por todos los demás entes, pero no por este sindicato. Normativa laboral aplicable según el proyecto. El artículo 8 del proyecto establece que el personal del servicio se regirá por el Código del Trabajo, por el decreto ley 249 del año 1974, para fines remuneracionales, y por las normas especiales de la propia ley, en caso que sea aprobada. Se nos aplica lo bueno y lo malo del Código del Trabajo, y más adelante hace aplicables además normas del Estatuto Administrativo, que solo implican obligaciones y cargas para los trabajadores. Ningún derecho, como veremos. No están los derechos establecidos en ese mismo Estatuto Administrativo. Vamos a los más suaves. Empecemos por lo más suave, por el servicio de bienestar, el artículo 15. El reglamento vigente es desde marzo de 2010 y fue aprobado mediante resolución número 93 de la Dirección Ejecutiva de CONAF. ¿Qué beneficios tiene hoy? Tiene las cartas de resguardo que garantizan la cancelación de 100% de los gastos hospitalarios generados por el afiliado, y un servicio de bienestar las emite desde su creación. Los préstamos médicos. El año 2016 se cursaron préstamos por un total de 730 millones de pesos. Hoy en día no se ha calculado, es mayor ese aporte. Administra y custodia el Fondo Solidario, creado y financiado por los trabajadores, porque para eventualidades como, por ejemplo, incendios de casas de trabajadores, enfermedades catastróficas, en fin, o cualquier tipo de desastre, accidente, en fin, que sufran los trabajadores. Y es un fondo que, según entendidos, se perdería si pasamos a regirnos por el Decreto Supremo 28. En fin, el proyecto no garantiza su continuidad, o sea, no garantiza la continuidad de este reglamento o de este servicio de bienestar, que es un servicio de bienestar, bueno, como siempre hemos dicho, CONAF, pobre pero honrado. O sea, y es un servicio, la verdad, para nosotros, de excelencia. Y ahora las indicaciones del Ejecutivo solo permiten que este reglamento de servicio de bienestar sea conocido por los trabajadores. Vean las indicaciones, honorables senadores. Pero no un trabajo hecho en conjunto con los trabajadores. Siguiendo con lo mismo, según el proyecto, el futuro servicio de bienestar no será regido por el Decreto Supremo 28 del año 74, que aprobó el Reglamento General para los Servicios de Bienestar fiscalizados por la Superintendencia de Seguridad Social. Lo que parece correcto, por cuanto con ello no se pierden derechos o beneficios como el FAS, préstamos médicos y cartas de resguardo. Entonces, si no estará regido por este decreto, no se ve la necesidad de que se dicte un nuevo reglamento por el director nacional. ¿No es cierto, director? Debiera seguir rigiendo el mismo actual reglamento del Servicio de Bienestar. Eso es lo que piden todos los trabajadores. Y en caso de que se quiera dictar alguno nuevo, debiese hacerse entonces en un trabajo conjunto con los trabajadores. Y no solo con conocimiento de ellos, como pretende el actual Ejecutivo mediante las pocas indicaciones que en el plano laboral ha hecho. ¿Operará y mantendrá los actuales beneficios? No, nadie lo sabe. No hay seguridad de que se mantengan los actuales beneficios. Aspectos del articulado permanente en cuanto a lo laboral. Sin embargo, si bien al no aplicarse el Decreto Supremo 28 no se pierden los derechos adquiridos por los trabajadores, esto es por otro lado, ¿cierto? La otra cara de la moneda, que puede ser adscrito al actual servicio de bienestar y que puede ser más ejecutivo, mucho más rápido, expedito, al aplicarse ese decreto, el servicio pasa a ser supervigilado por la Suceso, su Superintendencia de Seguridad Social, con el consiguiente beneficio en pos de la transparencia de su conducción. Pero bueno, esto es lo manifiesto como afán de buscar una fórmula que concilie ambas aristas, pero que mantenga, que logre mantener y continuar con los derechos que ya se han adquirido por los trabajadores respecto de este tópico. Sistema de evaluación y provisión de cargos. Sobre estos dos temas debiera seguir también rigiendo el actual reglamento interno de orden, higiene y seguridad que han sido hechos en conjunto con los trabajadores. En la actualidad, ambos tópicos se encuentran regulados por el reglamento interno de higiene, orden y seguridad, en donde los trabajadores a través de sus organizaciones han participado en su elaboración. Es decir, pedimos que sobre estas materias rija el actual reglamento interno
y que ha sido generado, como dije, internamente entre la dirección y los trabajadores. O por último, en todo caso, que de ser uno nuevo, este sea elaborado en conjunto con los trabajadores de dirección y no solamente con el conocimiento de los trabajadores. No se respetan los derechos adquiridos por los trabajadores y que están incorporados en el actual reglamento interno de CONAF y en el Código del Trabajo. No se asegura, esto lo desarrollaré más adelante, pero no se asegura la estabilidad laboral de todos los trabajadores de CONAF. Si bien ello se señala en un gran título, en el artículo 2 transitorio número 3 del proyecto, diversas otras normas dejan ver que no hay claridad respecto de, o más bien no hay seguridad respecto de que efectivamente vayan a ser traspasados todos los trabajadores de CONAF, como se indicará más adelante. Lo mismo ocurre con el proyecto de ley de SWAP, porque esta normativa es exactamente la misma. Lo que pasa es que en medio ambiente, nos han dicho los asesores y en quienes hemos creído también, creemos, van a hacer indicaciones porque ese proyecto tiene otro nivel de avance. Y van a hacer indicaciones, según lo que nos han comprometido, en el sentido de tratar lo que nosotros estamos proponiendo, por el solo Ministerio de la Ley los trabajadores sean traspasados y, en fin, y otras normas más. En fin, esperaremos ese momento para ver si las indicaciones se plasman, que es lo que se ha comprometido. El traspaso, por lo mismo, de todo el personal debiera operar por el solo Ministerio de la Ley, al igual de lo que ocurre con los bienes, porque el artículo 1, el transitorio del proyecto, habla de que los bienes y derechos de CONAF serán traspasados por el solo Ministerio de la Ley, ipso facto. Y aquí es mediante decretos, por goteo. O sea, cada año vamos a ver una dotación distinta. Nadie tiene asegurado su trabajo. Aunque el artículo 8 señala que el régimen laboral es el Código del Trabajo, se establecen nuevas causales arbitrarias de término de contrato. Están en los artículos 10, 12, inciso segundo, 17, 18, que son normas de estatuto administrativo, son gravosas. Hay una dualidad normativa laboral que no es inaceptable. Se nos aplican solo las cargas del estatuto administrativo y por lo tanto pasamos a ser los trabajadores más desprotegidos de Chile. Se contraviene el artículo 12, que también lo veremos más adelante un poco, del Código del Trabajo, el ius variandi, al establecer en el artículo 13 del proyecto de ley la facultad unilateral de destinación al hacer aplicable el artículo 73 y siguientes de la ley 18.834, el estatuto administrativo. Esta disposición implica una discriminación, además, una discriminación arbitraria entre los trabajadores traspasados y los nuevos que tenga el servicio. El artículo 8 establece un desincentivo, y eso también lo trató mi colega que hizo su exposición recién. Hay un desincentivo para los trabajadores de CONAF para postular a cargos directivos de alta dirección pública, al perder el derecho adquirido a las indemnizaciones por años de servicio por el tiempo legal. Ahora, al terminar el contrato por supresión de planta, va a tener como máximo de indemnización por año de servicio 6 años, 6 años, y no el tope de mínimo de 11 años, o ni menos el tiempo total si fueron contratados antes de la reforma del plan laboral. No, norma discriminatoria, claramente, pues desmejora el derecho a postular a cargos de alta dirección pública de los trabajadores de la misma CONAF. Artículo 10. Establece las obligaciones de funcionarios públicos, pero no establece ninguno de los derechos de los mismos funcionarios públicos, contemplados en los artículos 45 y siguientes de la ley 18.575 y 89 y siguientes de la ley 18.834. Esta norma vulnera el artículo 19, número 2 de nuestra Constitución política, la igualdad ante la ley, pues discrimina arbitrariamente respecto de los demás funcionarios públicos. Es, por último, aberrante que los trabajadores de CONAF sean los únicos de la administración pública con todas las obligaciones de los funcionarios públicos, regidos por el estatuto administrativo, y que no tengan ningún derecho de los contenidos en el artículo 89 y siguientes del mismo estatuto administrativo. El artículo 11 habla de la promoción mediante un reglamento, pero sabemos que esta tiene directa relación con el derecho a carrera funcionaria, derecho que no se da en los trabajadores de CONAF. Pero sí, además, se les grava a estos trabajadores de CONAF con todas las obligaciones, como la responsabilidad administrativa y causales de término de la relación laboral de los trabajadores indefinidos, que sí debiesen tener derecho a carrera funcionaria. Por lo tanto, se viola el artículo 19, número 2 de la Constitución por ser discriminatorio. El artículo 12, por su parte, establece la sujeción a evaluación de desempeño. Como en este proyecto no se contempla carrera funcionaria, ¿de qué le sirve al trabajador ser evaluado en su desempeño, como ocurre con los demás funcionarios públicos? Esta evaluación solo va a significar
la justificación al término de la relación laboral. Es una nueva causal de despido. Y se viola una vez más el artículo 19, número 2 de nuestra Constitución. Aquí no hay igualdad ante la ley. No vamos a estar todos los funcionarios públicos regidos con igualdad de condiciones. El artículo 16, se viola nuevamente el artículo 19, número 2, el número 16 y número 24 de nuestra Constitución. Ya que fuera de las causales de término de la relación laboral del Código del Trabajo, artículos 159, 160 y 161, contra las cuales se puede recurrir ante los tribunales de justicia, surge otra por responsabilidad administrativa, determinada, ojo, determinada en un procedimiento administrativo por la autoridad respectiva, sin ulterior recurso. Artículo 17, debe ser eliminado también, porque vulnera la garantía individual de igualdad ante la ley y vulnera los derechos adquiridos por los trabajadores, pues aumenta las causales de despido con procedimientos administrativos que no garantizan el derecho a defensa, que establecen la remoción. Nueva, por lo tanto, una nueva causal de término de contrato, que no podemos aceptar. Artículo 18. El proyecto vuelve a aumentar las causales de despido, porque en su inciso primero se crea la figura de cesación del contrato por evaluación deficiente en el desempeño. Esto es un abuso, pues se pretende aplicar a los trabajadores del servicio todas las causales del Código del Trabajo, ¿ya vistas? Más todas las de estatuto administrativo y las especiales de este proyecto. Y en este caso, una causal que obedece al mero capricho y arbitrio del empleador. El inciso segundo faculta al director nacional o incluso al director regional respectivo a determinar la procedencia de la causal del artículo 161 del Código del Trabajo, quitando esta facultad al Poder Judicial, pues es el respectivo juzgado del trabajo el que debe determinar la procedencia o improcedencia de la causal del artículo 161. Esta norma es abiertamente ilegal. Inciso tercero del mismo artículo 18, vulnera los derechos de los trabajadores de CONAF, pues ellos tendrán límites en su negociación colectiva o individual respecto a las indemnizaciones por años por término de la relación laboral, a diferencia de los demás trabajadores, tanto públicos como privados, regidos por el Código del Trabajo. O sea, otra falencia más de este proyecto. Volvemos un poco a lo de atrás con el artículo 13 de las ventilaciones, que son inaceptables, inadmisibles, por cuanto además significan una discriminación entre los trabajadores que ingresan, los nuevos, y los que serán traspasados. El artículo 14 no reconoce la capacitación como el derecho que tienen los funcionarios públicos de la ley 18.834. La capacitación también, por lo que vimos, va en directa relación con el perfeccionamiento para avanzar en la carrera funcionaria, la que acá no existe. Se vuelve entonces a discriminar arbitrariamente, violando la igualdad ante la ley. En corolario, todas estas normas recién vistas, que son del articulado permanente del proyecto, representan una vulneración grave de los derechos de los trabajadores, adquiridos a lo largo ya de 49 años. El 13 de mayo, estamos de aniversario y cumplimos 49 años. Son inconstitucionales, discriminatorias, abusivas y vejatorias para los trabajadores de CONAF. Ahora, respecto al articulado transitorio, y que nos importa mucho porque va a ser justamente la transición entre un ente y otro. El artículo 1 transitorio traspasa por el solo Ministerio de la Ley los bienes y derechos de CONAF al nuevo servicio. ¿Por qué no se traspasa entonces por el solo Ministerio de la Ley a todo el personal de CONAF al nuevo servicio? Si se trata de una dotación que está acotada, no hay más recursos, no se trata de mayores recursos, aquí no estamos pidiendo más recursos para asignar. ¿O acaso los bienes tienen mayor valor que las personas, los trabajadores? El artículo 2, inciso primero, transitorio número 1, relativo a la continuidad de los funcionarios directivos, esto la verdad que nosotros lo consideramos impresentable, porque tanto los directivos presentes en esta sala, como funcionando ahora en CONAF, en las distintas oficinas, siendo opositores a la anterior administración, se negaron rotundamente a esta norma rigera de que continuaran los actuales directivos por el tiempo indefinido, hasta cuando haya una postulación a concurso público por la ADP. Esto importa la reposición de una norma que fue eliminada, como dije antes, por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, mediante indicación del Ejecutivo en la Comisión de Hacienda. La continuidad de los actuales directivos no tiene fundamento alguno, y ella la está reiterando, y esto lo está reiterando la actual autoridad. Con la indicación del Ejecutivo, son 25 los cargos directivos que continúan en el nuevo servicio. Fue lo más resistido por los actuales directivos, como dije, y ahora lo reafirman. Yo, al menos a título personal, lo considero algo inmoral. Artículo 2, transitorio número 3.
no asegura que todo el personal será traspasado al nuevo servicio. Pues se dispondrá del traspaso por uno, y esto es importante, por uno o más decretos con fuerza de ley, o incluso decretos supremos, fijándose el número de personal a traspasar, lo dice la norma misma, y el plazo en que se llevará este proceso. Además, la individualización del personal traspasado se llevará a cabo por decretos del MINAGRI, Ministerio de Agricultura. Eso no es garantía de continuidad y estabilidad laboral para ningún trabajador, no solo en Chile, sino que en el mundo. Artículo 2, transitorio número 3, letra A, para seguir con lo mismo. Habla del personal traspasado. La letra B dice, también habla del personal traspasado. La letra D, personal traspasado. O sea, quiere decir que no todo el personal va a ser traspasado. Al contrario, sí. Con lo cual se quiere decir nuevamente que no todo el personal va a ser traspasado. Y el artículo 2, transitorio número 4, faculta al presidente de la República para fijar la dotación máxima del personal del servicio. O sea, nuevamente estamos con lo mismo. O sea, año a año va a haber una dotación distinta. Se va a fijar. ¿Y qué significa eso? Vulgarmente una contrata. El artículo 2, transitorio número 5, habla también de los funcionarios que sean traspasados desde el CONAF al servicio. O sea, nuevamente, se ahonda en lo mismo. O sea, no todo el personal va a ser traspasado. Sinceremos las cosas. Conclusiones. Después de haber visto todas estas normas, que la verdad que son bien, las estamos viendo bien sucintamente, justamente para respetar el tiempo de los senadores, no se asegura el traspaso de todos los trabajadores de CONAF, ni mucho menos. Se crean nuevas causales de determinación del contrato de trabajo contempladas en el estatuto administrativo, porque aquí vamos a ser objeto de un híbrido raro laboral y vamos a ser conejillos de India, porque este es la única institución que se va a crear por traspaso. Porque hay otras que se han creado, que también se rigen por el Código de Trabajo, Senadis, incluso la misma Corfo, Cercotec, en fin, otras. Consejo para la Transparencia, en fin. Pero esas se crearon nuevas, no con personal ya existente. Entonces, este es un experimento. Y esos experimentos tienen que hacerse de buena forma. Se pretende exigir la dictación de nuevos reglamentos internos y de bienestar cuando ello no es necesario. El proyecto es reactivo a un evento puntual, como dije antes, como los incendios desastrosos. Y aquí estamos hablando de que los trabajadores somos trabajadores, personas, familias, no somos números. No se tomó en cuenta la experiencia, conocimiento y sentir de los trabajadores de CONAF al hacer caso omiso al trabajo participativo interno denominado Conversemos la CONAF. Hay que tener como principal guía el bien del país y por ello se requiere un profundo estudio de las materias que este proyecto de ley involucra, por lo que pedimos abiertamente su rechazo. Este proyecto se inició en la administración anterior, pero fue tomado por la actual administración como si fuera suyo completamente. Porque esta institución que se intenta crear, ya se le están sacando las áreas silvestres. Ya fue aprobado por la Comisión Unida de Agricultura y Medio Ambiente. Se está jibarizando, que es lo que dijimos del comienzo de este proyecto. Se está achicando, se está debilitando. Ni siquiera el Ejecutivo ha sido capaz de respondernos nuestra petición de que la fiscalización sea una fiscalización eficaz, como la tiene Aduanas, SAG, Senapesca, en fin. O sea, este es un proyecto que le viene como anillo al dedo. Ya sabemos a quiénes. Los que explotan los bosques y sin ninguna contemplación. ¿Y por qué? Porque no va a tener ni una facultad fiscalizadora de verdad esta institución. Y más encima, los trabajadores estamos expuestos a que nos saquen a patada al primer suspiro. Entonces, obviamente que nos oponemos a este proyecto. Hasta este momento no ha habido posibilidad de que en las normas laborales haya avance. Algunos dicen sí, no, sí, porque sí, que este asesor dice así, esto, lo otro. Pero resulta que no ha habido avance en esto. Y nosotros pedimos que se avance en estos temas. No podemos dar por aprobado un proyecto que involucre tanta, ya yo diría, tanto tema negativo para los trabajadores, tanto menoscabo, tanto deterioro para su condición laboral. Esa ha sido nuestra presentación, por su intermedio, señora presidenta, señores honorables senadores. Tengan a bien escucharnos. ¿Para qué? Para que en definitiva o se arregla este mamarracho de proyecto o sencillamente se rechaza. Gracias, señor. Muchas gracias, señor Heinzson. Vamos, por cierto, acumulando mucha información para esta comisión que hemos estado ajenos a la tramitación de este proyecto. Y que de verdad no tenemos que votar, solamente vamos a hacer un informe.
Nos dieron solo 2 sesiones, pero a mí se me está complicando de verdad y complejizando el panorama, por lo que yo creo que al final voy a pedir que podamos aumentar el tiempo para hacer un informe responsable, porque en 2 días va a ser complejo ante la magnitud de las normas observadas profundamente por los distintos sindicatos. Vamos a escuchar ahora entonces al Consejo de Guardaparques, su presidente don Mario Maturana, que viene de Valdivia. Le damos la bienvenida, un largo viaje. Y, por cierto, ustedes tienen mucho que decir porque son parte del estamento de trabajadores y trabajadoras que van a ser traspasados al SVAP. Así que, en ese sentido, los queremos escuchar. La señora ministra de Medio Ambiente está muy ocupada en que podamos rápidamente resolver la normativa laboral del SVAP, pero yo la veo absolutamente vinculada, por lo que estamos escuchando, a lo que suceda con los trabajadores de CONAF o Sernafor. Así que le vamos a dar la palabra. Muchas gracias por estar acá, señor Mario Maturana. Muchas gracias. Primero agradezco la invitación acá en nombre del Consejo Nacional de Guardaparques de Chile. Es este consejo que asumimos una nueva directiva desde el año noviembre recién pasado, primera vez que podemos conversar en el Senado o se nos da una instancia para poder presentarlo oficialmente. Esta era una instancia que estábamos esperando desde hace mucho tiempo. Así que le agradezco, señora senadora. Y sí, efectivamente, pese a que la invitación nos llegó ayer en la tarde, organizar un viaje de más de 955 kilómetros en bus ha sido complejo. Hubo colegas que me querían acompañar, pero no pudieron. Por ejemplo, nuestro secretario quedó en Pana en moto en Radar 7 Tazas. Y me acompaña don Alexander Fontaine, es el representante del Consejo Regional de Guardaparques de la región de Valparaíso. Sí, he escuchado atentamente lo que plantean nuestros colegas de los otros sindicatos y coincidimos en muchos temas, en el sentido de que todos queremos en esta nueva institucionalidad que se está creando, por sobre todo estabilidad laboral, que no se pierdan los derechos adquiridos y que por lo tanto ojalá como país pudiéramos dar una señal potente de una gobernabilidad que a veces le pedimos a la sociedad civil, pero que muchas veces nosotros como servicios públicos no hemos sido capaces de hacerlo. Por lo tanto se requiere. También escuché uno de mis colegas que planteaba de la jiberización. Debo señalar, y yo creo, señores senadores, que ustedes lo saben bastante bien, nosotros, los guardaparques, la ASP, somos los hermanos pobres dentro de CONAF. Tenemos un presupuesto muy bajo, con un presupuesto más bajo, y eso claramente afecta nuestras condiciones de vida, nuestras condiciones laborales. Pero antes de contarles un poco qué es el Consejo Nacional de Guardaparques, señalarles primero que no es un sindicato. Nosotros tenemos ni más ni menos representación que la que tenemos. Y como ahí se ve en la presentación, nosotros representamos al cuerpo de guardaparques, a todos los guardaparques de Chile, hombres y mujeres, cerca de 400. Entre paréntesis, estamos levantando una base de datos actualizada por nosotros mismos, de tal forma que cuando la tengamos, de aquí a los primeros días de mayo, si ustedes la requieren, se la podemos entregar. ¿Qué mejor que obtener la información de primera mano? Y como se señala, el cuerpo de guardaparques, es un órgano profesional, formal, oficial y estructurado, conformado por el personal guardaparque que se desempeña en las áreas silvestres protegidas del Estado y afines, parques nacionales, monumentos nacionales, reservas nacionales y santuarios de naturaleza. En mi caso debo contarles que yo trabajé 7 años en el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales, el más visitado del país y es el más antiguo, y ahora llevo 3 años en el Santuario de la Naturaleza del Río Cruces en Valdivia, famoso por los marinos, famoso por la contaminación de una planta de celulosa. Cada guardaparque, ¿cierto?, una unidad elige a un representante para un consejo regional, ¿cierto? Y ese consejo regional, que está conformado por los representantes de las áreas protegidas, eligen al Consejo Nacional. Por lo tanto, somos 16 más el representante de Rapa Nui. El Consejo Nacional elige al secretario nacional y elige al representante nacional, presidente vocero, que es quien les habla. Y para nuestro funcionamiento nos dividimos en 4 macrozonas: la zona norte, la zona centro, la zona sur y la zona austral. Por ejemplo, la zona austral abarca a la región de los lagos, la región de Aysén y la región de Magallanes, Antártica chilena. Por lo tanto, operativizar el funcionamiento de un consejo no es fácil, porque para empezar no tenemos un presupuesto asignado, lo cual nos gustaría que se solucionara, porque queremos justamente que se escuche a las bases que somos los guardaparques. ¿Y qué objetivos tenemos nosotros como consejo? Entre ellos está
aportar con la experiencia que tenemos. Yo siempre señalo que todos los guardaparques somos profesionales independientes que se tenga un título universitario o no. Por esas cosas de la vida, yo soy biólogo marino, pero mi profesión es guardaparque. Hay colegas que tienen menos estudios formales, pero tienen una experiencia en el territorio, un conocimiento ecológico local, que bien se lo quisiera algún académico. Por lo tanto, la información que pueden dar los y las guardaparques de Chile es vital. Y el sustento de las áreas protegidas son los guardaparques. Y vuelvo a insistir, vos que no has escuchado lo suficiente. También nos interesa velar por el mejoramiento de la calidad de vida. Y hay situaciones que les voy a contar un poco más adelante que están ocurriendo en este instante y que ojalá con los proyectos de ley que vienen, Senafor y SBAP, no vuelvan a ocurrir para ningún trabajador de Chile. Y situaciones que a veces todos hemos amparado. Y lo otro, entre otras cosas, por ejemplo, queremos colaborar en una carrera de funcionarias. Se está conversando de que nosotros los guardaparques estamos en CONAF, muchas cosas, pero bien lo saben ustedes también, que llevamos más de 100 años de carrera de guardaparques. Somos hace más de 100 años un pilar en Chile. Imagínense, y no tenemos carrera funcionaria. Desde antes que estuviera CONAF ya había guardaparques, Reserva Nacional Mayeco. Por lo tanto, nosotros somos un cuerpo de guardaparques que trabajamos en las áreas protegidas del Estado de Chile y que por tanto tenemos una representatividad técnica, experiencia diaria y con vínculos con nuestros colegas que trabajan en las oficinas, en las distintas gerencias de áreas protegidas para hacer conservación y gestión. Por lo tanto, nosotros respetamos el trabajo que hacen nuestros distintos sindicatos, pero creemos, y si lo planteamos, que al representar a los guardaparques de Chile tenemos una opinión que podemos brindar para colaborar en el engrandecimiento y la conservación en el país. Además, nosotros nos relacionamos y somos miembros de la Federación Internacional de Guardaparques, que agrupa a todos los guardaparques del mundo. Por lo tanto, a nivel mundial, está muy pendiente de lo que está pasando en Chile. Tenemos un congreso mundial ahora en Nepal. Esperamos tener la oportunidad de poder ir para exponer qué está pasando acá. Y está pendiente un encuentro nacional de mujeres latinoamericanas guardaparques que esperamos que en algún momento salga. Y además existe un sindicato nacional de guardaparques de Chile, sindicato que debo señalar que tampoco ha sido muchas veces considerado en las discusiones. Yo vengo a solicitar humildemente que por favor incluyan a nuestros colegas del Sindicato Nacional de Guardaparques porque está expresamente formado por guardaparques. Por lo tanto, no hay personal ni de manejo en el fuego, ni personal de otras unidades, solamente guardaparques con dinámicas que nos afectan a cada uno de nosotros. ¿Qué hemos hecho como consejo en el último tiempo? Porque algunos nos han dicho, bueno, hemos estado calladitos. Sí, hemos estado calladitos porque hicimos lo siguiente. Yo creo que ustedes me van a entender muy bien. Hemos ido a los territorios a conversar con nuestros colegas. Hemos estado en el Maule, en Atacama, en Antofagasta, Los Lagos, Los Ríos y Río Clarillo, la región metropolitana, para ver cómo está la situación de los colegas. Cómo ha sido también el conocimiento de la difusión de las leyes, de estos trámites legislativos. Y hemos encontrado con muchas sorpresas. En la mayoría de los lugares era la primera vez que llegaba un representante nacional. En algunas unidades prácticamente ni siquiera el director ejecutivo había llegado. En algunas partes nuestros colegas todavía tienen problemas de agua o están sin baño. Y estamos en el siglo XXI. Eso, más allá de los números y las estadísticas, claramente afecta a las condiciones de vida. Por lo tanto, cuando hablamos de un proceso de jiberización que está ocurriendo, el proceso ocurrió hace bastante tiempo. Otra actividad que hicimos al principio, que nos tiramos a la piscina, los digo un buen chileno, fuimos y le dijimos a la ministra, que hay un proyecto de ley de biodiversidad y resulta que la mayoría de los otros guardaparques no lo conocemos con detalle, porque es una cosa, es que esté en la web, ¿cierto? Esté en el Twitter, pero en sus regiones, ¿cuántas áreas protegidas están en la montaña o cerca del mar? Por lo tanto, tenemos que llegar de una forma activa a nuestros colegas guardaparques, hombres y mujeres. Hay unidades que todavía no se puede llegar con internet, ¿ya? Y tampoco llega el WhatsApp. Por lo tanto, vamos a tener que llevar el documento para que lo lean y tener una conversación con un mate o con una sopaipilla. Eso se requiere para que haya un real conocimiento y una opinión informada. La ministra de Medio Ambiente y CONAF aceptó que hubieran estas conversaciones. Parte de lo que se ha hecho lo vamos a tratar en la reunión que tendremos como Consejo Nacional de todos los representantes nacionales en Valdivia, entre el 6 y el 9 de mayo, así que si algunos de ustedes nos quieren visitar, cordialmente invitados. Buscaremos alojamiento, no se preocupen, los recibiremos. Y dentro de los talleres que se realizaron, solamente se lograron hacer 4 talleres. En Antofagasta, la macrozona norte, en Santiago, la macrozona sur, en Temuco, la macrozona sur y en Puerto Montt, la macrozona austral. Si bien estos talleres de conocimiento del proyecto de ley con los representantes de las macrozonas fue valioso para poder bajar la información
y poder, por ejemplo, discutir estos temas, creemos que fue insuficiente. ¿Y qué pasa con las otras regiones? Por lo tanto, reitero la demanda y la solicitud que le hemos hecho al Ministerio de Medio Ambiente y a CONAF, hacer los esfuerzos para que colegas de ambos ministerios lleven la información y se reúnan con los guardaparques, de tal forma que las observaciones, las discusiones que aparezcan en ese proyecto de ley tengan una base sólida y ustedes puedan recibir una buena información de base de quiénes somos nosotros. ¿Y por qué decimos nosotros que ya estamos jibarizados y mientras se continúa conversando el proyecto de ley que lleva más de 8 años? Aquí hay algunos datos puntuales. Ustedes saben que hubo una baja del presupuesto. Este año fue un 13,3% para áreas protegidas. Esa baja significa, por ejemplo, tomé algunos ejemplos. El Parque Nacional Vicente Pérez Rosales es el parque que tiene casi 550.000 visitantes en el país, uno de los más visitados del país. Allá está el Salto del Petrohue, está el volcán Osorno, está el lago Todos los Santos. El año 2017 tenía un presupuesto de 32 millones, hoy 25 millones. Si la superficie del parque que aparece ahí la dividimos por la cantidad de plata, nos da 99 pesos por hectárea. Esos no son dólares, son hectáreas, son pesos chilenos. Por lo tanto, ¿cómo los colegas lidian con ese presupuesto para atender público, hacer conservación y en el fondo representar al Estado en muchos lugares donde el Estado no llega? A modo de ejemplo, estamos celebrando o conmemorando, mejor dicho, o recordando hace 4 años la erupción del volcán Osorno, del volcán Calbuco. La única autoridad del Estado que se quedó en la noche con la comunidad fuimos 3 guardaparques. En el caso de la Santuario de Naturaleza y Sitio Ramsar, el 2017 teníamos un presupuesto de 16 millones, bajó a 12 millones. 4 guardaparques, 2.461 pesos por hectárea. ¿Vulnera esto los derechos humanos? ¿Vulnera esto la calidad de trabajo? Sí. Si revisamos esa lámina, ¿cierto?, que es del año 2010, Chile está a la cola. Y ganamos la Copa América, ¿cierto? Estamos en la OCDE, vamos a realizar la COP25, tenemos un IDH alto, pero resulta que lo que tiene que relación con áreas protegidas, estamos tercermundistas. A modo de ejemplo actualizado, Argentina, nuestros vecinos, con toda la crisis que tienen, 4.690 pesos por hectárea. Y en cuanto a la votación, y esto sí que afecta fuertemente a la calidad de vida de nuestros colegas. Por ejemplo, en el verano estuve visitando el Parque Nacional Morro Moreno. 2 guardaparques en pleno desierto, península de Mejillones, una zona arqueológica rica, ¿cierto?, ecosistémica también. Un guardaparque para 3.656 hectáreas. Allá los guardaparques carecen de energía eléctrica, no tienen comunicación radial, ¿cierto? Tienen deficiencia con los baños y yo me pregunto que esas situaciones no pueden continuar. Pedimos que el Senado nos ayude a los guardaparques para que estas situaciones no continúen y que tanto los proyectos de ley, Senafore y SBAP, recojan y terminemos con la jibarización de las áreas protegidas. Porque si somos capaces de históricamente tomar una decisión, todos los que estamos acá, sus colegas, hacer un acuerdo nacional, de ver que a nivel país, a nivel mundial, las áreas protegidas son las reservas de vida, de cultura, del agua, de glaciares, es la oportunidad. En el caso del Nevado Tres Cruces, 3 guardaparques, un guardaparque cada 19.000 hectáreas, a 4.000 metros de altura, también con deficiencia de agua y problemas de comunicación. Entonces, independiente de las discusiones que existen acá muchas veces, las decisiones que tomemos van a afectar a estas personas que han estado bastante calladitas haciendo su trabajo. Me dieron solamente 10 minutos y yo quiero también contextualizar que esta es la primera reunión que tenemos. Nos gustaría pedir humildemente, ¿cierto?, que las próximas reuniones puedan invitar al Consejo, ustedes conversen con los representantes regionales, nos gustaría poder aportar en las distintas mesas técnicas que existen. Ya lo he señalado, no somos un sindicato, pero tenemos el conocimiento técnico en el territorio para aportar. Y nosotros creemos en esto, tenemos esperanzas depositadas en el fortalecimiento del rol de guardaparques. Hemos estado viendo que en el caso del proyecto SBAP vamos a hacer una autoridad dentro del Parque Nacional. Por ejemplo, ¿qué ha pasado ahora? Que le pegan a uno de los colegas, ha pasado, y tiene que él mismo ir a defenderse. Eso no puede ser. Fortalecimiento de gestión y aumento de presupuesto, ya lo ven ustedes.
Y me perdonan si yo puse esta foto un poco autorreferente. Sáquenme de la foto, pero los dos colegas que están en el medio, Lucho Tón y Luis Miranda. Ahí estamos en una escuelita en Iñipulli. Los colegas del medio, que son los más viejitos, los cuatro ahí estamos, ellos entraron cuando tenían 27 años, 25 años a CONAF. Siempre pensaron que la cosa iba a mejorar. Uno está a punto de jubilar, el otro coleguita le quedan como 3 años y todavía no pierde la esperanza de que Chile no se olvide de los guardaparques. Yo confío que el Senado y quienes toman las decisiones no se olviden de los colegas, por favor. Yo agradezco la oportunidad y como Consejo Nacional de Guardaparques quedamos atentos para las próximas reuniones si ustedes nos pueden invitar. Muchas gracias, senadora. Gracias. Muchas gracias, señora Maturana, por su exposición. Y por cierto, nos trae una realidad importante que son los guardaparques. Voy a ofrecer la palabra a los colegas para que puedan hacer consulta a todos nuestros invitados. Senadora Goy. Presidenta, yo solamente quiero hacerle una breve pregunta. ¿Es qué porcentaje de mujeres guardaparques hay? No quise interrumpir la presentación, pero es como para terminar. No se preocupe. Bueno, aunque no lo crean, no lo tenemos totalmente claro porque pasa dos situaciones. O sea, le anticipo que es muy bajo, extremadamente bajo. Por ejemplo, en el Parque Nacional Llanos de Challe, la administradora es una mujer. Una sola mujer entre puros hombres, sumamente complejo por los temas que tienen que ver con habitabilidad. Pero respondiendo directo a su pregunta, es bastante bajo. El hecho de que estamos levantando esta información con nuestras propias bases, de nuestros representantes regionales, es para poder responderle con una respuesta exacta a lo que está. Sí señalarle que es un porcentaje extremadamente bajo y que a veces está dado por las condiciones que se trabaja, condiciones en las cuales el horario está muy tarde. Uno, cuando está en la oficina, a las 5:30 o 6:30 se va. Hay que atender la gente que vive en la misma área protegida para golpear la puerta en el verano, público hasta las 8 de la noche, por lo tanto para una mujer se le hace difícil. Queremos más mujeres en guardaparques porque aportan, pero es muy bajo ahora. Muchas gracias por la información. Está abierta la palabra, colegas. Senador Durana. Perdón. Sí, disculpe, tengo poca costumbre de hablar en el Senado. Varios colegas van a hacer consulta a todos nuestros invitados para que se hagan cargo de dudas. No, pero quédese ahí nomás. Si solamente que vamos a entregar la palabra a los colegas senadores, senadoras que están, hemos escuchado la exposición, a todos los expositores. Bueno, aquí hay dos, el señor está ahí atrás, sí, señor Núñez, ahí atrás. Muy bien, el senador Durana me ha solicitado la palabra, senador Letelier. Presidenta, primero agradecer a quienes nos han entregado sus presentaciones y de acuerdo a lo que ellos han planteado, especialmente la presentación del sindicato de profesionales y la presentación de CITREM, me gustaría por su intermedio escuchar al Ejecutivo ya para saber cuál es la posición que tiene el Ejecutivo en relación a los temas que se han planteado. Muy bien, vamos a otorgar la palabra a los señores senadores y senadoras para también es posible que se haga cargo el Ejecutivo de todas las consultas y conjeturas que tengamos. Senador Letelier y senadora Goich. Senador Navarro. Quiero hacer 3 consultas. Uno, la preocupación sobre el servicio de bienestar. Es importante de parte del Ejecutivo, yo creo que más allá de cómo está el texto, porque lo que importa son las intenciones y después arreglamos la redacción. Yo entiendo que hay comprensión completa del Ejecutivo de que no puede cambiarse nada de los derechos adquiridos en el servicio de bienestar. Y hay dudas sobre la redacción, sobre el alcance o no del texto. Lo que importa es que se despeje políticamente el problema, porque podremos hacer un texto redundante quizá, pero lo que importa es que todo el mundo esté tranquilo en esa materia, pero es un tema bien reiterativo en este tiempo. Lo segundo, también para el Ejecutivo, sobre el traspaso y la discusión de la dotación. Yo entiendo como esa materia probablemente sea de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Sería decir que se va a traspasar todo el personal contratado al tal fecha, para evitar ambigüedades. Yo siento que nos estamos generando debates innecesarios en esa materia. Pero después entra el tema
que a mí me ocupa, presidente, si se traspasa a todos los trabajadores tal como están, con las mismas condiciones de una corporación privada a un órgano raro del Estado, raro, y ahí la Dirección de Presupuesto debería acompañarnos en algún momento para saber por qué tenemos este modelo raro, porque no tiene otra definición. Después viene el otro paso, y es en el otro paso donde yo veo las mayores dificultades. Yo quiero, no escuché bien tu nombre. Sí. Don Mario. Yo creo que el mayor problema de estos proyectos, con todo respeto a los trabajadores de la CONAF que están en otras áreas, son áreas silvestres protegidas, la situación de los guardaparques. Y es un absurdo que no terminemos en esta discusión legislativa con un Servicio Nacional Servicio Nacional de Parques y áreas protegidas. Y es absurdo tener todo el corazón de lo que es áreas protegidas subordinado a un servicio de biodiversidad. Suena bien, ¿eh? Pero que en verdad el servicio de biodiversidad es para todo el territorio nacional. Y quienes quieren limitarlo a los parques y a la reserva, al área silvestre protegida, a mi convicción están tremendamente equivocados. Esta es una discusión que he tenido con el asesor del Ministerio en esta materia. A él le encanta este modelo y creen que encima se puede hacer en un año, que me parece aún más absurdo. Inviable. Ni los abogados alcanzan a hacer la pega en un año. Pero mi preocupación ahí es cómo se va a precarizar aún más la condición de los guardaparques. Aún más, los guardaparques son súper mal pagados. Se ha mejorado algo en este tiempo, pero de 0,1 están en 0,5. Es decir, han subido un poquito, pero están en condiciones tremendamente precarias, todo. O sea, a mí me preocupa mucho, en particular, presidente, que en el tema laboral de los guardaparques, no quiero desconocer la situación de los otros. Y no es para hacer la pata a Mario, yo soy de los que recorren los parques y yo creo que es una situación escandalosa. Tenemos como 40% del territorio nacional en áreas silvestres protegidas, más o menos 40. ¿Sí? ¿De qué sirve si no tenemos una política real, una institucionalidad real? Porque el Ministerio de Medio Ambiente, yo sé que me estoy adelantando, pero no es el órgano en mejores condiciones para hacerlo. El error se cometió en un gobierno de mi signo político, cuando se creó el Ministerio de Medio Ambiente, pero yo también me oponía desde ese entonces. Entonces, lo quiero dejar planteado porque creo que vamos a precarizar aún más una situación de empleo de quienes están a cargo de proteger el área silvestre protegida. Gracias, senador Letelier. La senadora Goich ha pedido la palabra y el senador Navarro posteriormente. Gracias, presidenta. Yo quiero en esto consultarle al Ejecutivo. Pero nosotros es complejo ver un proyecto que tiene tantas aristas, donde todos tenemos la tentación además de ir al fondo, que no es solamente los temas laborales, pero si uno se limita solo a lo laboral y donde a nosotros nos pidieron como comisión que hiciéramos un informe, o sea, ni siquiera estamos votando, es como bien complejo. Y uno ve que lo que está pasando aquí es una especie de Frankenstein, ¿no? O sea, le estamos creando un híbrido donde nosotros sabemos en qué termina eso, porque tenemos varias experiencias y es habitualmente judicializando, y que es el peor de los mundos. Entonces, el cómo evitamos nosotros eso hoy día. A mí me parece que de fondo aquí le hacemos el quite a una discusión que está pendiente, no solamente en este caso, sino que en general, que es cuál es el estatuto más adecuado para los funcionarios públicos. Y lo discutimos a veces a propósito de el derecho de tutela la vez pasada en un proyecto, o respecto a la negociación colectiva, o si es lo más pertinente la contrata, o tenemos que migrar a algo con ciertas protecciones sea más parecido al Código del Trabajo, y a propósito de la indemnización, o sea, eso lo encontramos permanentemente. Entonces tenemos estas cosas que son híbridas, que toman una parte de uno, toman otra parte de otro, y lo que hoy día nos dejan con mucha claridad sobre la mesa es que tal cual como está, tiene muchos problemas el modelo que se ha planteado. Entonces, mi consulta es si dentro de los servicios que hoy día existen, que tienen estas modalidades distintas, que tienen contratación vía Código del Trabajo y algunas normas del Estatuto Administrativo, ¿qué es lo que mejor funciona? Porque quizás nos estamos enredando de sobra y tenemos ya algunas experiencias, lo comentábamos antes de partir la sesión con la presidenta, en donde es más simple y funciona, ¿ya? Quizás recuperar eso, pero a mí me preocupa simplificar, porque si no, después
la pregunta va a ser ¿por qué aprueban esto? Donde tenemos poca iniciativa y el resultado, muchos temas que van a ser judicializados y que probablemente vamos a tener que volver a discutir en términos legislativos. Se plantea que la experiencia de Cercotec puede ser como más limpia en términos de contratación. Yo me imagino que ese análisis se hizo, pero a mí me preocupa que más allá del informe que podamos hacer nosotros, efectivamente avancemos algo que sea más pulcro desde el punto de vista de la norma que va a regir a los trabajadores, a los funcionarios, en los servicios. Gracias, senador Navarro. Presidenta, este es un proyecto que tiene una larga data. Recuerdo a la senadora Soledad Alvear, Jiménez Rincón, estábamos en el primer gobierno de la presidenta Bachelet y suspendimos la tramitación precisamente por este tema. Y estoy hablando entonces más de 10 años, porque no había claridad sobre lo que sucedía con los trabajadores. Y bueno, hoy día tenemos nuevamente una propuesta que no resuelve el tema por el cual hace 10 años yo voté a favor que se suspendiera la tramitación por cuanto no había claridad sobre el destino de los trabajadores. Y han pasado 3 gobiernos. Entonces yo digo, aquí al parecer hay una intención de crear un nuevo servicio, hay una obligación del Tribunal Constitucional, este es un híbrido inconstitucional que en definitiva podría poner en altísimo riesgo un conjunto de acciones, por cuanto si hubiera una contraparte que hiciera acciones de carácter judicial, se encontraría con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, ya hace 2008, ¿no? 2007, 2008, de que este es un híbrido que tiene que cesar cuanto antes, y si no cesa es solo porque la catástrofe que ocurriría si cesa lo impide. Pero estamos hablando frente a una institucionalidad que es contraria a la Constitución Política de la República. Y por tanto digo, es una vuelta atrás en los 10 años. Entonces, podría alargarme mucho más sobre lo negativo que es el proyecto. Yo creo que es un retroceso de lo que teníamos incluso hace 10 años, porque ahora se divide la CONAF. Antes, más bien, lo que se hacía era regularizar la CONAF en su integridad. Ahora se le quitan funciones esenciales. Se crea un servicio importante que es el de la biodiversidad. Pero Chile no tiene una política coherente en esto. La no firma del Tratado de Escazú y otras acciones de carácter medioambiental que en el país están sucediendo no son coherentes respecto de lo que estamos hoy día desarrollando. Va a recibir afortunadamente la próxima semana el Estado de Chile, el Parque Pumalín, donación de Douglas Tompkins y la Fundación Pumalín. Ya van más de 1 millón de hectáreas traspasadas, no tengo la cifra exacta. Una vez que esté el Parque Chacabuco, allá al lado del río Báquer, va a haber un volumen tal de parques nacionales, patrimonio de la humanidad, porque en definitiva no solo de Chile, los bosques templados húmedos, y uno requiere una CONAF fuerte, preocupado de los bosques y no de las plantaciones, porque hoy día parece que la CONAF está más preocupada de las plantaciones que de los bosques. Yo tengo provincias como la de Arauco, el 83% del territorio son plantaciones forestales. 83% del territorio de la provincia de Arauco, plantaciones forestales, pino y eucalipto. Y la CONAF la tenemos preocupada de las plantaciones y de los incendios forestales provocados en las plantaciones y no en el cuidado que todos decimos que la CONAF debe tener. Entonces, yo digo, dado que ya van 3 gobiernos de que el problema no avanza, yo quiero sinceridad de parte de este gobierno. Porque yo fui crítico con el gobierno de la presidenta Bachelet, le detuvimos el proyecto a la presidenta Bachelet, lo paralizamos. Entonces yo digo, en este Senado hay 24 senadores de oposición. O sea, si tuviéramos una oposición, no la tenemos, no la tenemos, ni siquiera en construcción. Pero para que los trabajadores sepan, si hubiera voluntad de ver esto en términos de una coalición de oposición que defiende los derechos de los trabajadores, el proyecto debería tener su curso o ser rechazado. Tenemos los votos para rechazarlo. Si de verdad tenemos una oposición que va a defender los derechos de los trabajadores, porque estos proyectos definen lo que es la oposición. Porque no es un proyecto nuevo, que nos sorprenda, fallo del Tribunal Constitucional, tramitación en 3 gobiernos. Entonces, al final, toda la estrategia se ha aplicado. Primero, conversar con los dirigentes, tratar de convencerlos. Toda la estrategia. Yo tenía ¿cuántos directores de CONAF adelante de este proyecto? 4, 5. Y todos vienen con argumentos nuevos de que no son los que decían. Está el director nacional de la CONAF. No está el ministro de Agricultura, ¿no? Entonces yo digo, ¿con quién conversamos? Porque al final nadie de los que está en la mesa, y con todo respeto se los digo, tiene capacidad para decidir lo que aquí estamos discutiendo. Nadie de los que está sentado en esta mesa de parte del Ejecutivo. Entonces más bien una reunión informativa,
pero para quienes hemos seguido el tema durante largo tiempo ya estamos suficientemente informados. Lo que esperamos son decisiones, porque la letanía en el tiempo lo que ha llevado a que esto, digamos, al final se pueda aprobar entre disculpas y exculpaciones de todo, de que no sabíamos, cosa que se hace cada día más recurrente, votamos, pero no habíamos leído el proyecto, no sabíamos. Aquí nadie puede excusarse. Está claro que haber aprobado... Yo presidí la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y después de la negativa de ir a Chiloé a dar la cara, después de que habían paralizado casi un mes, y haber comprometido la visita y no ir, porque le tenían miedo a la gente, yo renuncié. Y el proyecto de biodiversidad salió por un tubo, porque así es. Entonces, si aquí lo que se busca por parte del gobierno es ganarse la confianza de algunos senadores para negociar con los senadores, porque aquí se negocia, esta es la cruda política, se negocia, cuánto te doy para tu región, todos los gobiernos negocian, y por eso que no hay oposición, porque todos negocian a través de los senadores. No se negocia la política grande. Y aquí estamos en un proyecto grande. Yo entonces esperaría de que aquí no hubiera ningún tipo de negociación, sino una negociación pensando en el país, como aquí han dicho los sindicatos, los dirigentes, y tuviéramos una definición de fondo. Chile, país forestal. El presidente anda en China, diciendo que si cuando el chico cava un hoyo tan profundo puede llegar a China, ahora ha llegado como presidente. Pero este es un país que se dice forestal. Es un país que se dice salmonero. Y tenemos la situación gravísima en el sur. No hay un solo instituto de investigación del salmón. Y lo que tenemos es investigación forestal o de los bosques bastante precaria, a pesar de la importancia que tiene para la economía y la situación de Chile y esta bendición de tener la posibilidad de generar bosques y también plantaciones, porque dan empleo y ojalá que lo sigan dando, pero hay que regularla. Entonces estamos puestos ante una decisión política. Yo le quiero transmitir a los sindicatos que esto no depende ya solo del gobierno, también depende de los senadores, de ambos. Porque si hay una decisión política de aceptar y generar continuidad en los términos de campantía de los trabajadores, el gobierno no lo puede hacer. Al parecer no lo quiere hacer, porque tiene facultades, muchas de las indicaciones, yo presenté una larga lista, pero solo han sido incluidas las que son llamadas, digamos, ¿cómo presidenta las llaman? Admisibles. O constitucionales. Entonces uno se gana la fama que presenta indicaciones que son inadmisibles. Yo pediría que pudiéramos tener un rol, digamos, si son justas o injustas, si son necesarias o innecesarias. Pero aquí tenemos una monarquía presidencial, eso es lo que hay, todo el poder en el Ejecutivo, esto va a cambiar, espero, una nueva Constitución, pero hoy día estamos sometidos a lo que el Ejecutivo decida, en particular todo lo que tiene que ver con recursos, toda la situación que tiene que ver con traspaso. Y hay una cosa que yo les quiero hacer presente a los sindicatos y a quienes nos acompañan. No solo este gobierno, cuando crea un servicio, se da manga ancha para decidir todo, reglamentos, todos lo damos los reglamentos, todos los servicios que hemos creado, lo que ocurre aquí mismo, lo que va a pasar lo decía el gobierno, como si uno tuviera confianza en el gobierno. Yo no tengo confianza en este gobierno, no creo que sea un gobierno que vaya a defender los derechos de los trabajadores, es un gobierno que dice que los va a defender, pero no los defiende efectivamente. Entonces, cuando uno tiene una opinión política, la tiene que manifestar, y yo no estoy disponible para aprobar este proyecto y espero que lo podamos debatir políticamente y que cada cual se haga cargo de su voto. Porque aquí sucede que cuando alguien se manda un condoro, a la salida de este Congreso a todos nos insultan por igual. A todos por igual. La gente ya no distingue, si son de derecha, son de izquierda. Si es no, ya no distingue. Hay una opinión formada sobre el Senado, lamentablemente, de que es una institución que no defiende los intereses de quienes representa, porque aquí los senadores representamos los intereses de quienes nos eligen. Bien, Presidenta, por tanto, yo decirle, yo fui parte de que este proyecto viniera, comillas, en informe a la Comisión de Trabajo, porque claramente tiene lesiones severas a los derechos de los trabajadores. Y habrá que hacer el debate, ¿dónde? En la sala, y también aquí se juntan los senadores en algo que se llama comités, y ahí se toman las decisiones políticas. Ahí está el senador Alaman, y está, no sé, y ahí se decide si se pone o no se pone, si se hace o no se hace, y luego si no hay de acuerdo se vota en la sala. Y si no, se vota. Y el gobierno se quedará con un proyecto rechazado, solo que todos habremos perdido, porque no se dará respuesta al Tribunal Constitucional, los trabajadores seguirán en incertidumbre. Tenemos poquito tiempo. Presidente, termino. Entonces yo digo, deberíamos tomar una definición de carácter político, Presidenta, porque los términos laborales, sociales ya están suficientemente claros y los trabajadores lo han dejado extraordinariamente claro una vez más. Gracias, senador Navarro. Tenemos poquito tiempo. Hay senadores, en mi caso, que tenemos que a las 3 de la tarde constituirnos nuevas comisiones.
Entonces, yo quisiera que muy brevemente el senador Castro, que me pidió la palabra, el señor Heinzson, y posteriormente bueno, el Ejecutivo quedó con algunas consultas, yo voy a hacer una propuesta de metodología y procedimiento de trabajo al final. Sí, El senador Castro tiene la palabra, breve, por favor. Gracias, presidenta. Muy cortito. Primero que nada, quiero contarles que conmigo no ha negociado nadie. Yo formo parte de la Comisión de Agricultura. La verdad que llegó y está este proyecto. Hemos tenido varias reuniones. La dificultad que hay hoy día para seguir avanzando, precisamente que como senadores todos hemos dicho que los derechos de los trabajadores siempre se van a respetar y queremos que se respeten. Entonces, dar la seguridad a los trabajadores que aquí hay un trabajo que hay que hacer, y ahí yo le pido también al Ejecutivo, yo creo que este es un trabajo que deben trabajar los trabajadores con el Ejecutivo, seguramente un plan que ustedes pueden proponer también como comisión de trabajo para llegar a un resultado y poder seguir avanzando con este proyecto, porque yo tengo entendido que es una obligación como país que debemos tener un sistema de biodiversidad ordenado, que es lo que lo están exigiendo. Entonces, desde ese punto de vista, creo que aquí es un trabajo de sentarse a la mesa, trabajar el Ejecutivo con los trabajadores para llegar a una solución, Presidenta. Eso. El señor Heinzson y concluimos. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, solamente dos cositas. El Tribunal Constitucional, para ser bien claro, lo que está pidiendo no es que se cree un nuevo servicio. Ojo, está pidiendo que se regularice la naturaleza jurídica de CONAF, nada más. Y puede ser incluso, dice, a través de una ley que se aprobó el año 84 y que faltó un reglamento para entrar en ejecución. O sea, no se requiere de crear un nuevo ente. En fin. Y lo otro, quiero insistir en la petición que hice en la presentación respecto de la apertura de un nuevo plazo de indicaciones para que se plasme justamente lo que el Ejecutivo pretende hablar con nosotros, que es el tema justamente del aspecto laboral. Gracias. Muchas gracias. Bueno, el Ejecutivo vamos a tener que solicitarle que para otra sesión, porque es lo que quiero proponer a la Comisión, y es que el tema es complejo. A mí me hace mucho sentido los planteamientos de todas las organizaciones que han estado acá. Es importantísimo el dato que nos ha entregado el senador Navarro para quienes no éramos senadores en aquella época. Y además de aquello me hace sentido lo que señalaba el señor Heinzson, en que aquí se tratan, y estábamos pensando, como lo señaló la señora Goich, en poder traer modelos como Cercotec o Senadi u otros organismos o servicios, donde están estos híbridos mejor tratados que acá. Sin embargo, como decía usted, señor Heinzson, acá se trata de un traspaso de un servicio a otro, no es la creación de un nuevo servicio. Entonces creo que complejiza más el panorama. Lo que yo quería plantear es que, dado que aquí tenemos un comparado que es bastante nutrido, donde están solo los artículos referidos a las normas laborales, tanto de Cernafor, y de SVAP, quiero proponerle que nos aboquemos a un debate en particular de cada uno de estos artículos. Porque hacer un informe es imposible. Tendremos que recoger las observaciones que hacen los distintos sectores. Por la exposición del señor Maturana, me gustaría que para una próxima sesión pudiesen traer una observación, sobre todo quizás podemos hacerle llegar el comparado de toda la columna referida a las normas laborales de SVAP, donde por cierto caen ustedes como guardaparque, que es la columna del texto aprobado por la Comisión de Hacienda, y que por cierto no lo hemos podido escuchar sus observaciones porque quizás no han distribuido y a ustedes no se abocaron a la exposición en particular de cada una de estas propuestas que están acá comprendidas en el informe de Hacienda. Entonces yo quería proponer que hagamos como procedimiento de trabajo. El senador, usted es integrante de Hacienda y hay una columna en el comparado que dice texto aprobado por la Comisión de Hacienda, párrafo 4 del régimen del personal. Y acá están todas las disposiciones que regirían laboralmente al SVAP, a los funcionarios que van a hacer. Entonces, creo yo que podríamos abocarnos una hora de nuestra escuálida ya disposición de tiempo, o darnos un día distinto en la semana para responsablemente, yo me siento muy responsable como Comisión de Trabajo, de poder evacuar un informe que no se haga cargo de toda la complejidad de lo que hemos conocido y que en definitiva nos pronunciemos, como no nos han podido pronunciar en 10 años, acerca de cuál va a ser la norma laboral que va a regir a estos funcionarios. Sí, tiene la palabra. Sí, Juan José Donoso, jefe de la División de Recursos Naturales y Biodiversidad.
Gracias, presidenta. Brevemente, solamente quería comentar a nombre de la ministra. La verdad que la ministra quiso estar hoy día en la sesión. Lamentablemente tuvo que viajar a Canadá por tema de la COP25, pero la relevancia que tiene este tema para ella es mayor y por eso estuvo presente en la sesión acá el miércoles pasado. Nosotros lo que queríamos proponerle a la comisión es que, dado que el proyecto de ley del servicio de diversidad, hemos visto que la mayoría de los comentarios que han hecho los sindicatos están relacionados al proyecto de ley de Cernafor, que está tramitándose actualmente, que de hecho está discutiéndose en las Comisiones Unidas de Agricultura y Medio Ambiente, está corrigiéndose, mientras que SBAP está en una lógica distinta. SBAP se ha discutido largamente desde el año 2010, que está discutiéndose el proyecto de ley, en particular desde 2014, y ha sido votado por la Comisión de Medio Ambiente y por la Comisión de Hacienda y está en tabla para el Senado. Y cuando se pidió este informe, entonces es poder, dado que los proyectos de ley están en lógicas distintas, poder verlos en forma separada, de forma de facilitar el trámite. Tenemos el mandato de las Comisiones Unidas y de la Sala de hacernos cargo de los dos, digamos, regímenes, de los dos proyectos, por separado, por cierto, pero no nos cabe duda que tienen implicaciones importantes, porque va a haber un sector que se va a traspasar, los guardaparques, fundamentalmente al nuevo servicio. Entonces, yo creo que igualmente tenemos que hacernos cargo, a lo mejor con mayor celeridad, pero de verdad sería poco responsable, por lo menos en mi opinión, y yo me voy a resistir a aquello, puedo quedar en minoría, pero de tratar ligeramente un marco normativo laboral complejo, tanto para el CONAF, que va a transitar a Cernafor, como de este nuevo servicio que nos interesaría mirarlo. No nos vamos a demorar eternamente. Yo comparto con la ministra la urgencia que tiene, pero sí hacernos cargo de revisarlo. El senador Letelier y después el señor director de CONAF. Presidente, yo quiero ser bien, puedo estar equivocado para los intereses de algunos acá, pero lo único urgente es CEFOR. Crear el servicio forestal, dar el paso de lo que es CONAF a otro organismo, eso tiene cierta urgencia, sí. La otra pata, podemos hacerlo o no, esa otra discusión. Que quiero decirlo porque lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, más allá de la referencia a algunos de una cosa que no era una ley, era un decreto del 84. ¿No? En el 84 no recuerdo que haya habido parlamento. Entonces, sí, pero no me hay que ir en la presidente. Presidente, a lo que voy, yo creo que deberíamos estudiar esto en los dos pasos. Primero, lo que es el servicio forestal, donde se supone que todos los trabajadores hay que garantizar, y eso no está bien redactado, y hay que ver cuál es el norma jurídica que lo va a regir, el servicio de bienestar. No, primero al servicio forestal, porque todos se van al servicio forestal. Y después está el otro engendro ya mayor. ¿Ya? Pero es la única forma de, creo que metodológicamente, ver lo que va a ser los movimientos en términos de derechos laborales. Señor Rebolleo, director de CONAF. Gracias, presidenta, senadoras, senadores. Al primero señalar cada uno de los avances y trabajos que hemos hecho con los sindicatos en 5 sesiones desde fines del año pasado hasta la fecha. Cada uno de esos, nuestro ministro está absolutamente, participando indirectamente y directamente con nosotros. Y efectivamente, si hoy día nos encuentra es precisamente por la invitación, ya tenía preagenda. Segundo, señalar nosotros, y lo ha señalado tanto el ministro como nosotros como CONAF, garantizar el traspaso de cada una y cada uno de los trabajadores y manteniendo cada uno de los logros que han obtenido durante estos 49 años que estamos pronto a cumplir. Ahora, si, como bien señala el senador Letelier, si por algún motivo hay en la redacción cuestionamiento, nosotros hemos señalado en las reuniones de trabajo que hemos sostenido, que se ha invitado a todos por igual y lamentablemente don Ricardo no ha participado en ninguna. A todos se les ha señalado, por favor, ustedes redacten. El espíritu que ustedes nos están planteando en cada uno de los artículos es el mismo que nosotros tenemos. Y si tenemos problemas en la redacción, les proponemos a ellos
a los dirigentes que ellos lo redacten, porque lo que ellos aspiran es lo mismo que nosotros queremos dejar plasmado en la ley. Por lo tanto, está a la disposición. Yo le quiero solicitar, Presidenta, por su intermedio, la posibilidad de que, si existe, digamos, otra instancia, nosotros poder hacer una presentación respecto del trabajo que hemos hecho en las 5 reuniones que hemos realizado con cada uno de los sindicatos y no por separado. Entonces, la hemos hecho en conjunto. Entonces, yo sugeriría, si es posible, Presidenta, contemplar en la próxima una reunión. Por cierto, senador Alamán. Sí. Yo quería, Presidenta, estoy un poco confundido. Quería saber exactamente cuál es el mandato que nos dio, que le dieron a la comisión. Porque yo lo que entiendo es que se nos pidió que hiciéramos un informe, más que hiciéramos una votación, por así decirlo, de lo articulado. Y por lo tanto, si es una votación, lo que tenemos que dar es una, por así decirlo, ¿cómo decirlo bien? Es una opinión general sin perjuicio que tenga todos los aterrizajes del caso. Entonces, no sé si, o sea, lo que yo entiendo es que no tenemos que votar los artículos, porque no nos han pedido que votemos los artículos. Eso es lo que yo entiendo, por eso pregunto. O sea, yo lo he dicho en varias oportunidades, la Comisión de Agricultura, o sea, Comisiones Unidas, ¿ya?, que estaba tratando la creación, bueno, de todo el tema Senafor y el SEVAP, particularmente de Senafor. Yo caí en la Comisión de Agricultura reemplazando a un colega y se vio la oportunidad por los dirigentes que estaban presentes en esa sesión, dado que había una integrante de la Comisión de Trabajo, de poder trasladar todos los artículos referentes a normas laborales, tanto de SEVAP como de Senafor, a nuestra comisión para ser conocido y elaborar un informe. Ya. El mandato que tenemos no es trabajar artículo por artículo. Correcto. ¿Ah? Es una propuesta que he hecho yo acá, dada la complejidad que percibo de la situación que hemos escuchado y de la cual habría que hacerse cargo. Por eso yo no sé si con todos los elementos que hoy día tenemos capacidad, porque ya se cumple hoy día la segunda sesión, tenemos la capacidad para evacuar un informe que realmente recoja y que no solamente sea descriptivo, sino que también insinúe decisiones políticas, porque es nuestra labor. Entonces, en ese sentido, yo personalmente lo propongo, puedo someterlo a votación y quedar en minoría, de que nos hiciéramos cargo, que nos falta escuchar al Ejecutivo, que se haga cargo de todo lo que han planteado los distintos sindicatos y los guardaparques, con el propósito de que realmente hagamos una propuesta. Yo creo que aquí hay un articulado que nos vamos a tener que hacer cargo. Sí, sí. Porque hay incluso indicaciones presentadas. Entonces, yo no me imagino otra fórmula de trabajar que no sea quitándonos de tiempo y preguntándole a ustedes si podemos trabajar lunes por medio en Santiago en la mañana para escuchar al Ejecutivo, porque tenemos además una agenda que nos tiene propuesta el Gobierno que es bastante nutrida acá en la comisión. Tenemos varios proyectos importantes. Entonces, poder trabajar lunes por medio, escuchar al Ejecutivo, este día 6, ya la Comisión de Mujer, que yo estoy ahí, no podría ser a lo mejor ese jueves, el jueves 9, o no sé, buscar una fecha en que podamos escuchar tranquilo al Ejecutivo, pues ya nos sesionamos hasta mayo, y ir haciéndonos cargo de observaciones para yo no sé qué vamos a informar. Mire, escuchamos, podemos entregarle esto, digamos, lo que nos han entregado los sindicatos, eso es un informe. Podríamos decir, mire, recibimos tales sindicatos al Ejecutivo y entregarle a la Comisión de Agricultura un conjunto de informes recibidos. Pero tenemos que hacernos cargo de elaborar una propuesta y yo creo que el mejor espacio para resolver es la comisión y que nos pronunciemos sobre los artículos que han sido observados por las distintas organizaciones y que seguramente el Ejecutivo va a traer su posición, donde vamos a poder, ¿cierto?, tener una visión completa, porque hoy día tenemos solo la visión de los sindicatos, no como se llama el señor Rebolleo, director de CONAF, que también tienen todo un procedimiento elaborado, que lo han expuesto de alguna manera en la Comisión de Agricultura, y que yo creo que nos falta un poco de tiempo, es lo que quiero señalar. Sí, Presidenta, yo no tengo ninguna duda de que vamos a convenir, como hemos convenido siempre en esta comisión, un procedimiento que nos deje a todos conformes y sea claro. Lo que yo estaba pensando es que podemos trabajar como en doble pista, porque yo, ¿qué es lo que veo? Por ejemplo, el senador Letelier hacía una observación como bastante de fondo, ¿sí? Respecto de dónde debía quedar, ni más ni menos que todo el tema de los parques.
A mí, por lo menos, quiero dejarlo establecido, yo tengo muchas reservas respecto del hibridaje laboral con que esto está quedando. Entonces, a mí lo que por lo menos me gustaría, habiéndosenos solicitado que demos una opinión general, sin perjuicio, Presidenta, que después no entremos al detalle, si vamos artículo por artículo, yo nunca voy a poder ver mi argumento de que me parece que la cantidad de problemas que se van a producir con este hibridaje de estatuto administrativo más código laboral, entonces la comisión perfectamente podría hacer eso. Podría decir, mire, ojo, tenemos que advertir tales y tales y tales problemas. Y deben haber 4 o 5 nudos que yo creo que debieran estar sin perjuicio de lo que usted dice. O sea, yo lo que visualizo, Presidenta, es como quien dice, un informe general y posteriormente, si a usted le parece, un aterrizaje con los artículos mismos. Pero yo le vuelvo a decir, yo por lo menos quiero dejar consignado lo que a mí me parece que es tremendamente complejo, que es precisamente el hibridaje que estamos haciendo. Porque aquí van a generarse cualquier cantidad de complejidades, entonces nos van a preguntar y nos van a decir, bueno, ¿y ustedes qué opinaron de esto? Entonces nosotros, ¿qué les vamos a contestar? Por lo menos yo quiero dejar consignada la responsabilidad de que me parece que o que está mal pensado, o que no está suficientemente maduro, o que hay que hacer un ajuste distinto, pero así como se ve, esto va a significar una caja de Pandora de problemas legales. Yo no puedo estar más de acuerdo con usted, senador Alamán. Creo que eso es pronunciarlo sobre el fondo. Y por cierto que ese fondo está sustentado en todo este articulado, porque el hibridaje está en las normas laborales. Entonces, si nosotros queremos pronunciarnos sobre este hibridaje, que todo en realidad es rechazable, con los colegas, y lo ha señalado el senador Navarro, históricamente ha estado este problema de fondo, que yo creo que es muy importante que lo compartamos. Pero el soporte es, en mi opinión, el articulado laboral. Entonces, ojalá pudiéramos concordar, usted como bien dice, distintos momentos en que podamos conversar estos dos temas, pero démonos un espacio porque tenemos poco tiempo dada la carga laboral que también nosotros tenemos en relación a compromisos con el gobierno. Sí, señor Meneses, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Haciendo un poco de historia acerca de cuáles son las razones que nos reúnen en esta mesa hoy día, el punto de partida de esta discusión está en el artículo 8º transitorio de la ley que creó el Ministerio de Medio Ambiente. Y esa norma dice claramente que el Ejecutivo, dentro del plazo de un año, tendría que enviar al Congreso 1 o 2 proyectos de ley que creen un nuevo Servicio Nacional Forestal, dada esta situación sui generis de que tengamos una fundación de derecho privado con atribuciones públicas y además un servicio de biodiversidad y área silvestre protegida. Durante el primer gobierno del presidente Piñera ese mandato efectivamente se cumplió y sin embargo esos proyectos no llegaron a puerto porque el proyecto que creaba la CONAF pública presentada durante el primer gobierno del presidente Piñera fue rechazada en general por la sala del Senado y el segundo proyecto, que era el que creaba el servicio de biodiversidad, quedó detenido. Por lo tanto, y estando el segundo gobierno del presidente Piñera consciente de que esta es una política de Estado a la cual hay que darle continuidad con prescindencia de los colores políticos de los distintos gobiernos que se han hecho cargo del problema, nosotros continuamos con la tramitación de los proyectos presentados por la presidenta Bachelet durante su segundo gobierno. En cuanto al hibridaje, que ha sido mencionado por varias de sus señorías en estos minutos, tenemos que hacernos cargos de ese hibridaje justamente porque como ese artículo 8º transitorio dice que esta transformación de la CONAF en un servicio público tiene que hacerse resguardando los derechos de los trabajadores, los trabajadores de la CONAF, reconocen como el primero de sus derechos el poder seguir funcionando afectos al Código del Trabajo. Ese es el punto de partida que ellos consideran para que este asunto avance. Esa es la razón por la cual nosotros hoy día estamos enfrentados al desafío de crear o transformar un servicio público cuyos funcionarios queden afectos al Código del Trabajo. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo como Ejecutivo, tanto el Ejecutivo anterior como el actual, es dar cumplimiento a un mandato de una ley que este Congreso aprobó. Esta transformación tiene que hacerse resguardando los derechos de los trabajadores. En cuanto a las distintas observaciones que han surgido acá, me parece que la última lámina de la presentación hecha por el representante de SINAPROF resume de manera más o menos concisa cuáles son las principales observaciones que los distintos sindicatos tienen a este proyecto y para cada una de esas observaciones, pese a que aparentemente son muy extensas, tienen respuestas que son agrupables a varias de esas consultas o a varias de esas inquietudes. Y por lo mismo es que, Presidenta, consideramos como Ministerio de Agricultura que, en el fondo, la Comisión de Trabajo debiera
efectivamente emitir un informe general acerca de cuál es la visión desde el punto de vista laboral, de los desafíos que este proyecto y el respeto por los derechos de los trabajadores impone en la tramitación y continuar, como ya lo estableció los mismos comités parlamentarios de esta corporación, con el trámite de este proyecto en las Comisiones Unidas de Agricultura y de Medio Ambiente. Nosotros tenemos identificadas cuáles son las observaciones que han hecho los representantes de los sindicatos porque nos hemos reunido muchas veces con ellos. E incluso, como habrán visto sus señorías, hay algunos puntos en los cuales los mismos sindicatos no están de acuerdo entre sí, como por ejemplo con respecto a la aplicación o no del decreto 28 en cuanto al servicio de bienestar. Tenemos respuestas para todas esas consultas en un contexto general y si subsisten aún así algunas dudas que queden sembradas por algunas dificultades de redacción o alguna redacción que pudiera mejorarse en el sentido de que quedemos con menos ángulos muertos y menos posibilidades de interpretación, por supuesto que como Ejecutivo, tanto el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Agricultura, estamos disponibles a sus señorías. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Meneses. Yo propongo que la Secretaría pueda prepararnos un comparado, además del texto de ley, un comparado con las distintas intervenciones de los sindicatos de hoy día y de la semana anterior. Tenerlo trabajado y conocerlo en la, no sé, pues no podría ser la primera semana de mayo, para que nosotros podamos tener una sesión, no sé si la ordinaria los días miércoles, o fijar una los lunes en la tarde puede ser después de las 5, y tenemos derechos humanos nosotros. ¿Ah? No sé, podemos juguemos una hora, pero tengamos este comparado para ir agilizando, porque como bien dice el señor Meneses, hay puntos de encuentro entre los distintos, hay muchas diferencias en la propuesta entre sindicatos, pero podemos perfectamente bien trabajarlo y emitir un informe en profundidad, porque no vamos a decir estamos en contra de este un híbrido, reproduzcamos lo que hay, no sé, pues en Conadi, que puede ser en Senadi, puede ser una alternativa, pero creo que podríamos ir más al fondo con toda la información que tenemos. ¿Habría acuerdo a que solicitemos a la sala mayor plazo para entregar el trabajo que nos encomendaron? Ya, ok. Por haberse cumplido los objetos de la sesión, se levanta.